So, we have some time to look at the question of how we can use the time of this lockdown in a useful way. Bueno, pues tenemos un poco de tiempo para explorar cómo podemos hacer uso de esta temporada en la que estamos encerrados de una manera positiva, de una manera útil. Generally speaking, the Buddhist paths, which are many in number, can be organized according to whether they are direct or indirect. Hablando en términos generales, los caminos budistas que son muchísimos, se pueden organizar de dos modos, según sean directos o indirectos. So the direct one is to start from where we actually are. El camino directo es empezar desde donde estamos en realidad. And the indirect paths start from where we think we are. Y el camino indirecto empieza desde donde creemos que estamos. Each of us has been born into a particular culture with language, economic situation, political, and so on. Cada uno de nosotros hemos nacido a un lugar en donde hay una cultura en concreto, un lenguaje, unas maneras diferentes. Many beliefs and assumptions have become normal for us. Y muchas creencias y suposiciones se han vuelto normales para nosotros. And we find our potency as people operating in the world by being able to act according to these beliefs. Y encontramos que nuestra potencia se regula de acuerdo con la gente que nos encontramos en el mundo y que actúa con respecto a sus propias creencias. In Buddhism, we can also find many things to believe in. En budismo también podemos encontrar muchas cosas en las que creer. The structure of a belief is that there is a subject and an object joined by a verb, which is believing. La estructura de la creencia es la de un sujeto, un objeto que es la creencia y la relación a través del verbo que es creer. So you might believe that Tara will help you. Por ejemplo, puedes creerte que Tara te ayudará. You have an image of Tara, white or green or whatever. You get some teaching or initiation, and then you do the practice and you believe you will get some help. Tú tienes a Tara verde o blanca o como sea, y entonces tienes unas enseñanzas con una serie de prácticas que tú las realizas y obtienes unos beneficios que tú crees que vas a obtener. This can be reassuring to your sense of self. Y esto puede ser reconfortante para nuestro sentido del yo. You don't feel so alone. No te sientes tan solo. But you are still within this structure of duality, the separation of subject and object. Pero aún así sigues en esta estructura de la dualidad, la separación de sujeto y objeto. So our ordinary position is I am a sentient being, I have a mind, I have experiences, and I have to work out how I should live and what I should do. Nuestro sentido corriente es yo soy un ser vivo y yo tengo una mente. Entonces yo tengo una serie de experiencias, tengo que averiguar cómo encontrar mi camino dentro de la vida. When we come into Buddhism and study, we learn that we are not just living in Brazil or Spain or Germany or England, but we are in one of the 6 realms of samsara. Cuando llegamos al budismo, aprendemos que no solo estamos viviendo en Brasil o España, Alemania, Inglaterra, donde sea, sino que estamos dentro de los 6 reinos del samsara. We learn that when we die, we will find ourselves in some other environment. Y aprendemos que cuando muramos, nos encontraremos en otro tipo de entorno. This could be a relief or it could be somewhat terrifying. Y esto puede ser un alivio, pero también puede ser de algún modo terrible. So we start to build up the idea of how to be a Buddhist. Y entonces empezamos a construir la idea de cómo ser un budista.
This gives a new kind of identity. Y nos proporciona un nuevo tipo de identidad. But as the Buddha pointed out, all compounded things are impermanent. Pero como ya señaló el Buda, todos los elementos compuestos son intransitorios. Functionally, there's not all that much advantage in being Buddhist. A nivel funcional no tiene demasiada ventaja ser budista. There is, we can trust, I think, that there's a lot of advantage in being Buddha. Y sí hay, y yo creo que podemos confiar en que hay mucha ventaja en ser el Buda. Our time is short. Nuestro tiempo es muy corto. When this lockdown eases, we go back into busy lives. Cuando este encierro termine, volveremos a nuestras vidas ocupadas. There are many demands on our bodily activity, our speech, and our thought for preparing and responding to emails and so on. Y hay muchos requerimientos para nuestra actividad corporal, nuestra habla, para todos nuestros pensamientos, de responder correos electrónicos, de hacer muchísimas cosas. And we get pulled into the 8 worldly concerns. Y somos arrastrados a los 8 preocupaciones mundanas. Gain or loss. Ganancia o pérdida. Pleasure or pain. Placer o dolor. Praise or blame. Alabanza o culpa. And fame or defamation or notoriety. Y fama o caer en desgracia. That is to say, we are social beings and we don't just live inside our personal identity, but our identity stands in relation to other people. Es decir, somos seres sociales, no solo estamos dentro de nuestra identidad individual, sino que nos conectamos con el resto. We want to be liked. We don't want to have people look down on us or be disappointed in us. Nos gusta que nos quieran, no nos gusta que defraudar a los demás o que los demás nos desprecien. And this desire of the ego to be accepted and validated and indeed honored pulls us into many externally or superficial activities. Y este deseo del ego de ser querido, de ser aceptado o de ser reconocido, pues nos empuja a hacer un montón de actividades en la vida. And then life goes by. Y entonces pasa la vida. So the Buddha's teaching began with the 4 noble truths. Así que la enseñanza del Buda empezó con las 4 verdades nobles. That there is suffering. Que existe el sufrimiento. It means something is not quite right. Es decir, algo no está bien del todo. Some suffering seems to be contingent. It just arises according to circumstances. Parte del sufrimiento parece contingente, surge dependiendo de las circunstancias. And some is structural. Y otro parece estructural. And if we can understand suffering and that it has a cause and that it can have an end and there is a way to free ourselves from it, then we have a profound liberation. Pero si podemos entender ese sufrimiento que tiene una causa, que tiene un fin y que tiene una manera, un camino para eliminarlo, pues entonces podemos encontrar cierto alivio. So suffering is often organized into 3 categories. El sufrimiento normalmente se organiza con respecto a 3 categorías. There is the suffering of suffering. Está el sufrimiento del sufrimiento. Which means like having physical pain, emotional pain, interpersonal pain, relationship issues, and so on. Es que es el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, pero también el sufrimiento interpersonal, el sufrimiento de relacionarse y todo eso. This is pain which impinges on us. Este es un dolor que se inflige sobre nosotros. Then there is the suffering of change. Y luego está el sufrimiento del cambio. Whereby the structures which we establish in order to
reassure ourselves of the continuity of our existence, the stability of the factors which confirm that we are who we are, this is put in question. En este sufrimiento, todas las circunstancias que se utilizan para reconfortarnos, para hacernos tranquilizarnos con nuestro sentido del yo, de quiénes somos y de nuestra continuidad en el tiempo, esto se pone en cuestión. We all know what this is like. Y todos conocemos qué es esto. Sometimes good situations become bad, and it's obvious that's not very nice. A veces buenas situaciones se convierten en malas y obviamente eso no es agradable. But even when bad situations become good, that also brings difficulties. Pero también cuando situaciones malas se vuelven buenas, eso también nos puede proporcionar dificultades. The more freedom and opportunity you have, the more you need to make choices. Cuanto más libertad y más oportunidades tengas, más elecciones tienes que tomar. And given that the factors of the world around us are changing, often we decide on something and then the environment shifts and what was good is not so good. Y debido a que nuestro entorno y las circunstancias están cambiando continuamente, cuando hacemos una elección, en ese momento las circunstancias pueden cambiar y entonces se puede volver no tan buena. So both of these kinds of suffering are, we could say, contingent or situational. Así que estos dos tipos de sufrimiento podríamos decir que son contingentes, situacionales. They are linked to the patternings of movement which in fact constitute our existence. Están ligadas a los patrones de movimiento que en realidad son los que constituyen nuestra existencia. All the outer factors of our world are liable to change. Todos los factores externos de nuestro mundo están sujetos al cambio. The seasons, the time of day, La, the climate and so on. Las estaciones, el tiempo del día, el tiempo meteorológico, todo eso. And we have our internal feelings, the sudden arising of a desire, a wish, which disturbs the peace we had before. Y luego está el estado interno, nuestros deseos, como de pronto querer algo que no queríamos algo, que no queríamos antes y hay una perturbación en nuestra paz. Because these situations are dynamic and unpredictable, puesto que estas situaciones son dinámicas e impredecibles, even if we try very hard, it's difficult to secure an ongoing peace in your life. Incluso aunque lo intentemos muy a fondo, es muy difícil encontrar algo de paz para asegurar nuestra vida. In the opposite of samsara is often described as being peace. Lo opuesto al samsara a menudo se describe como paz. We don't find much peace in a moving world. No encontramos mucha paz en un mundo en movimiento. As long as these changes are exciting and interesting, we might be stimulated by them. A menudo, o sea, mientras todo lo que nos vayamos encontrando sea estimulante y sea entretenido, pues podemos seguir moviéndonos. But they easily can become overwhelming, and we find ourselves like a kind of puppet of events. Pero a menudo puede volverse todo demasiado y entonces nos sentimos como unas marionetas a merced de los acontecimientos. The basis of these two forms of suffering is the third. Pero la base de estos dos tipos de sufrimiento es el tercero, which is called the all-pervading suffering of conditionality. y se llama el sufrimiento que lo impregna todo, el sufrimiento de la existencia condicionada que lo impregna todo. When we look around our environment, we look in the room that we're sitting in, we see the furniture, paintings, books, and so on. All of these have a beginning and a middle and an end.
Cuando miramos hacia nuestro entorno, vemos nuestra habitación, vemos todos los muebles que hay, todas estas cosas, nos damos cuenta de que todos son transitorias. Todos estos elementos tienen un principio, un medio y un final. They have come into existence due to the meeting together of the factors of production and distribution. Han llegado a la existencia al haberse reunido todos los factores que lo han producido y lo han distribuido. And they have impermanence built into them. Y tienen la transitoriedad metida dentro de ellos, construida dentro de ellos. We also have death already with us. Nosotros también tenemos la muerte con nosotros. We are going to die. Vamos a morir. We don't know when. Lo que no sabemos es cuándo. A few months ago, we hadn't heard of this virus. Hace unos meses no habíamos oído hablar de este virus. Now, every day, we can read of the number of people who are dying. Y cada día ahora podemos leer el número de personas que están muriendo. Some tiny virus is able to kill people. Un virus tan pequeño es capaz de matar a la gente. It comes into the body and acts against the balanced operation of the major organs and so on. Entra al cuerpo y funciona en contra del equilibrio interno de los diferentes órganos y todo eso. That's to say, our body is compounded. Es decir, nuestro cuerpo está compuesto. It's put together. It's a collaborative system. Está puesto en unos elementos con otros. Es un sistema colaborativo. It's a presentation of pulsations, of patterns of energy. Es una presentación de pulsaciones, de patrones de energía. And these are easily disturbed. Y estos son fácilmente perturbables. So this level of suffering is structural. Este nivel de sufrimiento es estructural. It arises due to the misapprehension of the world that allows us to perceive ourselves and others as things. Y surge a partir de una mala interpretación de cómo es el mundo, que nos hace vernos a nosotros mismos y a las cosas que nos rodean como cosas. When there is a thing apprehension, when you see, oh, this is John, this is someone I know. Cuando tú ves una cosa y tú la aprendes y tú dices, ese es John, ese es alguien que yo conozco. The object of your attention seems to be something which is there. El objeto de tu atención parece que es algo que está ahí. John is John. John es John. We can identify him. We know what he's like. Podemos identificarlo, sabemos cómo es. And the continuity of the Johnness of John seems to be held in place by some essence of John inside. Y la continuidad que hace que John sea John, la esencia de John parece ser algo que hay dentro de John, que hace que él sea John. But this is the mental opacity, the veil or the confusion of disregarding the dynamic nature of John. Pero esto es la opacidad mental, un velo que hace que no nos demos cuenta de el cambio permanente que hay dentro de John. If John stops breathing, no more John. Si John deja de respirar, ya no hay más John. That is to say, if the lungs of John are not expanding and contracting, his life ends. Es decir, si sus pulmones dejan de expandirse y de contraerse, su vida termina. But usually we take the lungs for granted. Pero normalmente sus pulmones los damos por sentados. The heart, the liver, the kidneys, all of these dynamic movements of energy exchange are ignored, and instead of which we have John is John. Su corazón, su hígado, sus riñones se ignoran. No se les presta ninguna atención y tomamos a John como todo un John. That is to say, we have a misapprehension, a mistaking way of perceiving
which establishes the flow of experience, the unfolding of the movement, which we call John, as being, excuse me, a sign of a truly existing John. Es decir, hay una malinterpretación, hay una interpretación errónea de que lo que está funcionando de alguna manera es la esencia de John. So this is why generally in Buddhism we spend a lot of time becoming familiar with the impermanence of all phenomena. Y esto es por lo que en los estudios budistas se pasa mucho tiempo tratando la cuestión de la transitoriedad de los fenómenos. The more we have a bright, mindful attention to the fact of impermanence, it helps us to deconstruct our deluded fantasy of the permanence of appearances. Cuanto más tengamos una atención brillante y atenta a la transitoriedad de todos los fenómenos, menos nos engañaremos de cómo funcionan en realidad. Impermanence is not a kind of nihilistic obsession with the fact that everything is going to come to an end. La transitoriedad no tiene nada que ver con una obsesión nihilista, de que obsesionada con que todo va a acabar. Rather, it's an invitation to observe the actual dynamic or moving presentation of phenomena moment by moment. Más bien es una invitación a observar la realidad dinámica y en movimiento de todos los fenómenos. The more we attend to what happens in the moment, cuanto más atendamos a lo que sucede en el momento, the less likely we are to be seduced into our fantasies about the past and the future. menos estaremos estaremos seducidos por nuestras fantasías sobre el futuro y el pasado. The past is gone. El pasado se fue. Each moment of our life is vast. Cada momento de nuestra vida es muy extenso, muy amplio. Through the phenomena, it's incredibly rich in variety, diversity. Con los fenómenos es increíblemente variado en diversidad. But when we think about the past, we are thinking about a construct. Pero cuando pensamos sobre el pasado, pensamos sobre una construcción mental. An interpretation. Una interpretación. So if we read the history of our country, si leemos, por ejemplo, la historia de nuestro país, we read it in one book, lo leemos en un libro, and you read another book, y luego leemos otro libro, history looks a bit different. Y este libro parece un poco distinto. It's an interpretation. Es una interpretación. It depends on the political orientation of the person writing the book. Depende de la orientación política de la persona que escribió el libro. On the kind of economic theory they're interested in. El tipo de teoría económica en la que esté interesado. That is to say, we compose our narrative of interpretation through selecting from the rich variety of phenomena, we select particular patterns. Es decir, componemos nuestra narración, nuestra estructura narrativa a partir de la inmensa diversidad de posibilidades y hacemos nuestra estructura en concreto. And of course, constructs like that can never please everyone. Y por supuesto, construcciones de este tipo nunca pueden agradar a todo el mundo. We become partisan. Nos volvemos unos partisanos. We take up a position, and so we like some interpretations of what happened in the Civil War or what happened with the changes in government. Adoptamos determinadas interpretaciones y entonces estamos a favor de una manera de ver lo que pasó en la guerra civil o en diferentes eventos. You can get a big history book that has many, many pages of notes at the end of it. Puedes tomar un libro de historia que tenga un montón de notas al final. It looks like it's telling the truth. Y parece que nos está contando la verdad. It's full of facts. Está lleno de hechos. But these facts are all interpretations.
Pero todos estos hechos son interpretaciones, because when we are present in this moment, porque cuando estamos presentes en este momento, so much is occurring. tantas cosas están pasando. How would you organize it? ¿Cómo se pueden organizar? You have to select in order to organize. Tienes que seleccionar para poder organizar. So in order to make meaning that is fitting for me as I take myself to be, Así que para construir significado que sea, que encaje conmigo, con quien yo me tomo, con la persona que yo me tomo, I take certain features of what is occurring and make them important. yo tomo determinadas características de lo que está sucediendo y hago que sean importantes. And other features, they don't register with me at all. Y otras características, pues para mí ni las registro. This is the meaning of compounding. Este es el significado de componer. I live in the world that I construct according to my situation. Yo vivo en un mundo que yo construyo de acuerdo con mi situación. When you look at the birds which are flying around so much at this time of the year, Cuando miramos a los pájaros que vuelan por ahí tanto en esta época del año, you see how each one has its particular kind of interest. tú ves que cada uno de ellos tiene su tipo de interés en particular. Some have very strong beaks and so they can crack open nuts. Algunos tienen unos picos muy fuertes y entonces pueden abrir nueces. Some have longer beaks for poking into the ground to get worms. Otros tienen unos picos muy largos para meterlos dentro de la tierra y atrapar gusanos. And as they fly around, you can see that they are somehow caught up in some specific reading of their world. Y cuando los ves volar, de alguna manera te das cuenta que están atrapados en su manera de leer el mundo. When you see the seagulls, they enjoy the wind so much. They float and they soar. Cuando vemos las gaviotas, observamos que disfrutan mucho el viento y planean con todo el viento y lo disfrutan. This is a pleasure impossible for the fat pigeon. Y esto es un placer que es imposible para las palomas gordas. So each creature is engaging with the world as revealed to it through its particular embodiment, sense organ function, and so on. Es decir, cada individuo se enfrenta a un mundo que se percibe a través de su propia estructura y de su manera de funcionar. We are creating the structures of significance. Estamos creando las estructuras de significado. So, from the Buddhist point of view, this is a source of suffering. Y desde el punto de vista budista, esto es una fuente de sufrimiento. Why? ¿Y por qué? Because it focuses on the part as if it was the whole. Porque se centra en la parte como si fuese el todo. I'm a human being. Yo soy un ser humano. I walk about. Yo salgo, yo salgo I can't fly like a bird. y no puedo volar como un pájaro. What is revealed to the bird is invisible for me. Lo que se le revela al pájaro es invisible para mí. When we start to value the existence of other kinds of humans and other animal species, insects, and so on, Cuando empezamos a valorar lo que se le revela para otros humanos, para otros animales, para otras especies y todo eso, it decenters us from our being at the heart of the world. nos saca del centro, nos quita de colocarnos en el corazón del mundo. We start to see that the more I know and the more secure I am in my interpretation of this is how my life is, Empezamos a the darnos less cuenta. curiosity. Sorry, on you go. Empezamos a darnos cuenta de que cuanto más sepa, cuanto más seguro esté de cuál es mi posición en el mundo, the less curious I can be about the existence of others.
menos curioso seré de la existencia de los demás. Of course, you can learn many facts about an elephant. Por supuesto, puedes aprender un montón de hechos sobre un elefante That's not very disturbing. y eso no es muy perturbador. But if you get down on the ground and you wave one of your arms as if it was the trunk of an elephant, Pero si tú then you te, start to feel a different world. pero si tú te pones en el suelo y empiezas a moverte como un elefante y coges un brazo tuyo y lo mueves como si fuese la trompa del elefante y empiezas a hacer el ruido del elefante, pues empiezas a tener una percepción diferente. You start to get a little of the sensation of what it might be not to have hands. Y empiezas a tener un poco de sensación de cómo sería no tener manos. That you live in a world that is nose first. Empieza a tener sensación de un mundo en el que no conoces todavía. That world is always available. Ese mundo siempre está disponible. But we don't open to it because we live in this kind of a body. Pero no nos abrimos a él porque nosotros escogemos este tipo de cuerpo. So compoundedness is linked with relative truth. Así que composición está ligada con verdad relativa. That is to say, the truth that I experience, the things which I take to be true, are relative to my particular embodiment. Es decir, las verdades que yo tomo como ciertas, lo que yo creo que es verdad es relativo y depende de mi manera de interpretar, de mi corporeidad en el mundo. When we reflect in this way and we really look, Cuando reflexionamos de esta manera y miramos de verdad, it's like using an oil to thin an oil paint, like linseed oil. es como si utilizamos un aceite para aflojar una pintura. As you take the oil paint color and add this more translucent, it has more bright shine to it. Cuando nosotros tomamos un dibujo de colores y le añadimos aceite, pues le da una cualidad translúcida. So when we see that our experience is relative to the mode of our embodiment, Entonces, cuando nos damos cuenta de que nuestra experiencia es relativa a nuestra manera de corporeidad en el mundo, this is helping to thin the opacity of our belief in our own fixed existence. y esto empieza a adelgazar la opacidad que nos mantiene dentro de nuestra propia existencia tal como es. Due to causes and conditions, these ways of thinking make sense to me. Debido a causas y condiciones, todas estas olas de pensamiento pues tienen sentido para mí. It's likely that you see the world in a way somewhat different from your parents. Es bastante probable que tú veas el mundo de un modo distinto al de tus padres. And if you have children, you see year by year, they develop their own ideas about what life is about, and it's different from yours. Y si tienes hijos, tú te das cuenta año tras año cómo desarrollan sus propias ideas de cómo es el mundo para ellos, y eso es distinto de cómo tú lo ves. So, as particular shapes are highlighted by the culture at a time when we're in our formation as teenagers and so on, we develop particular attitudes and interests. A medida que nuestras estructuras de funcionamiento se van consolidando a través de la adolescencia y de todas nuestras relaciones, pues vamos adquiriendo maneras concretas de ver el mundo. So when we examine in this way, you can start to see, oh, everything I engage with has a function. That is to say, it's a way of moving with other phenomena which are arising. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que todo lo que yo hago, mi manera de funcionar, es
una función, tiene una utilidad dentro de mis relaciones con los demás. There are no fixed things. No hay nada que sea fijo. We don't find a truth to ourselves, No nor encontramos, anyone else. no encontramos ninguna verdad de nosotros mismos ni de los demás. Our conversations with each other are the unfolding of possibilities. Nuestras conversaciones con los demás es el despliegue de diferentes posibilidades. And if we are attuned to the other person, we notice changes in their tone of voice, their eye contact, their breathing, posture, and so on. Y si estamos sintonizados con la otra persona, pues nos damos cuenta de que hay cambios en su tono de voz, en su respiración, en su postura y en todo eso. And this influences both what we can say and how we can say it. Y esto influye tanto lo que podemos decir como cómo podemos decir eso. I am arising in relation. Yo surjo en relación. I am a patterning of relations altering as it encounters other patterns of relating. Yo soy un patrón de relación que se va alterando a medida que va encontrando otros patrones de relación. That is to say, I start to see, oh, I am a potential rather than a thing. Entonces empezamos a darnos cuenta y decimos, pues quizá yo soy un potencial más que una cosa. I am evoked by the situation. Se me evoca dependiendo de la situación. I don't exist as a fixed, decided shape prior to a new situation. Yo no existo como una forma decidida y fija antes de la situación. The new situation calls me forth to manifest consciously or unconsciously in patterns which are in dialogue with what is around me. Cada situación me llama, saca de mí diferentes patrones que hacen que yo establezca ese diálogo con la situación tal como es. So this is the meaning of relative. Y este es el significado de relativo. There is no fixed essence, no inherent existence in any phenomena, including ourselves. No hay ninguna esencia fija, no hay nada esencial ni fijo, no solo en nosotros, tampoco en los demás. So when we start to see this moment by moment in every experience we have, we find that we are movements of energy in a field of energy. Y cuando empezamos a ver esto en los diferentes movimientos en los que nos involucramos, las diferentes situaciones, nos damos cuenta de que somos movimiento de energía dentro de otros movimientos de energía. And then it becomes more clear that these three forms of suffering arise because we live in a denial of the actual dynamic nature of our existence. Entonces nos damos cuenta de que estos tres tipos de sufrimiento surgen porque nosotros vivimos en negación de la realidad dinámica de la existencia. Because I want to exist as someone, Porque yo quiero existir como alguien, I edit out the things which disturb my own instability and unreliability. yo quiero corregir las cosas que hay a partir de mi inestabilidad y de mi falta de confianza. So, in trying to maintain stability, I generate suffering. Y entonces al intentar fijar la estabilidad, genero sufrimiento. However, if everything is just movement, I'm going to be in turbulence all the time, blown hither and thither by events, and this will feel very unstable. Pero, sin embargo, si yo entiendo que todo es movimiento, que solo va a haber movimiento, que a mí pues, se me va a mover de un lado para otro y que solo hay turbulencia. But if stability is unavailable on the level of manifestation of what we experience through our senses in this world as it unfolds for us, La estabilidad no está disponible en los diferentes patrones que se manifiestan, tal como el mundo se
se despliega para nosotros, that doesn't mean that it's completely unavailable. esa estabilidad no significa que no esté totalmente, que no sea disponible. It is there. Está ahí, It's always available. siempre está ahí. But it's available in the place where we never look. Pero está disponible en un lugar en el que nunca hemos mirado. As long as our attention is out into the comings and goings of the world, Mientras nuestra atención esté ahí fuera en las idas y venidas del mundo, in our pattern making capacity, en nuestra capacidad de construir patrones, we are not attending to the ground or the basis from which this experience arises. no atendemos a la base de la que todo este movimiento y toda esta experiencia surge. And then we find ourselves trying hard. Y entonces nos encontramos intentándolo más duro. So here we have all the Buddhist teachings which require our effort. Y aquí tenemos todas las enseñanzas budistas que requieren nuestro esfuerzo. Our effort to become more aware of the content of our mind, Nuestro esfuerzo para ser más conscientes del contenido de nuestra mente, to develop what we take to be good thoughts rather than bad thoughts, para desarrollar lo que se llaman buenos pensamientos en vez de malos pensamientos, to develop the transcendent qualities, the paramitas of generosity, patience, and so on. para desarrollar todas las que se llaman cualidades trascendentes, todos estos paramitas de la generosidad, la paciencia y todo eso, Which are a means of taking us beyond the restricted focus of our own ego concerns, que son medios para mantener nuestro foco más allá de todas nuestras preocupaciones egóticas. There are many, many things we can do. Y hay muchas cosas que podemos hacer. But when we observe them, we see, oh, this is also movement. Pero cuando las observamos nos damos cuenta de que, bueno, también son movimientos. And this movement is structured according to duality. Y este movimiento está estructurado de acuerdo a la dualidad. I am doing my 100,000 prostrations. Yo estoy haciendo mis 100.000 postraciones. I am offering many mandalas. Yo estoy ofreciendo muchos mandalas. I am doing a meditation practice every day, visualizing deities and so on. Yo estoy haciendo práctica de meditación cada día, visualizando deidades y todo eso. These are activities. Todo esto son actividades. Who is the one who is doing the activity? ¿Quién es el que hace esas actividades? If our answer is, I am doing it, Si yo respondo, yo estoy haciéndolas, and I can write in my little book that I have completed my prostrations, y yo puedo escribir en mi librito, he completado mis postraciones, now I feel I am making some progress. y ahora yo puedo sentir que estoy progresando. It could be spiritual progress, Puede ser progreso espiritual, or it could be simply progress towards death. o puede ser simplemente progreso hacia la muerte. Because all these activities eat time. Porque todas estas actividades comen tiempo. And time is what we have, our most precious possession. Y el tiempo es lo que tenemos, es nuestra posesión más preciosa. Each moment is now. Cada momento es ahora. Are we here now? ¿Estamos aquí ahora? Or are we ahead somewhere? ¿O estamos más adelante en algún lugar? Or behind somewhere? ¿O atrás en algún lugar? Or even here, but here mediated through our interpretation of here. ¿O aquí, pero aquí a través de nuestra interpretación de aquí? This is why, although all these Dharma practices are useful, they exist inside relative truth. Y esto es por lo que, aunque estas prácticas del Dharma son útiles, existen dentro de la verdad relativa. They develop some merit and some wisdom. Desarrollan mérito y sabiduría, But they are fragile. pero son frágiles.
Because our interests change through time. Porque nuestros intereses cambian con el tiempo. You might have a relative who becomes sick and you have to look after them, and it takes a lot of time and energy. Quizás tengas un familiar que se enferma y eso lleva un montón de tiempo y de energía para cuidarlo. Or you yourself become sick. O tú mismo te vuelves enfermo. All kinds of things can get in the way of Dharma practice. Un montón de cosas pueden interponerse en el camino de la práctica del Dharma. Which is why in the tradition of Dzogchen we focus on firstly awakening to the stability of presence, of awareness, and then look at movement rather than starting with movement and working towards presence. Y eso es por lo que en el Dzogchen nosotros empezamos buscando la presencia, el estar presente, la quietud, y luego más adelante nos involucramos en el movimiento, en vez de empezar por el movimiento y luego buscar la presencia. Maybe we do a little more sitting just now. Quizá hagamos una pequeña sesión ahora también. So just sit in a comfortable, relaxed way with your spine supporting the weight of your body. Entonces siéntate de una manera relajada y estable, de manera que tu espina dorsal soporte todo el peso de tu cuerpo. With this practice, generally we do it with our eyes open into the space in front of us. Con esta práctica la hacemos normalmente con nuestra mirada abierta al espacio delante de nosotros. You can also do it looking down the line of your nose. También puedes hacerla mirando abajo por la línea de tu nariz. You can even do it with your eyes closed. Incluso puedes hacerla con tu ojo cerrado. It's not that there's a right or a wrong way. No es que haya una manera correcta y otra equivocada, but we are wanting to come closer to ourselves. Sino que queremos acercarnos a nosotros mismos. So you can explore what it's like when you sit in a particular way. Y entonces podemos explorar cómo es eso y cuando nos sentamos de una manera en particular. If you close your eyes, you might feel a little bit more able to go deep, but it's also a bit cut off from what's around. Pues si cierras los ojos, quizá puedas ser capaz de ir un poco más profundo, pero estás aislado de lo que te rodea. So this is one of the key aspects as we move into Dzogchen practice, that it's not about the triumph of technique. Y esta es una de las cuestiones clave que cuando entramos en el Dzogchen, y es que no tiene que ver con el triunfo de la técnica. When you have a technique like the correct way to offer a mandala or do prostrations, if you follow the technique, it's good, stops you having injuries and so on. Cuando tú tienes una técnica correcta para hacer el ofrecimiento del mandala o para hacer postraciones, pues está muy bien seguir esa técnica porque eso te evita, pues, por ejemplo, que te hagas daño. There is a right way and a wrong way. Hay una manera correcta y una manera equivocada. And that can be established according to how close or how far you are from the traditional way of doing it. Y eso se puede establecer de acuerdo con qué cerca o lejos lo hagas con respecto a la manera tradicional de hacerla. But we are concerned to get to know the mind. Pero aquí lo que nos preocupa es conocer la mente, llegar a conocerla. Our mind is both the same as the mind of all the Buddhas. Nuestra mente es la misma que la mente de todos los Budas. In its base or foundation, En su base o en sus cimientos. but as it manifests in terms of our experience of thoughts, memories, emotions, Pero en cómo se manifiesta en términos de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, this is very specific to us. eso es muy específico para nosotros. So rather than trying to conform to some abstract system, Así que más que intentar conformarnos o encajarnos en un sistema abstracto, the heart of our practice is to sit and allow how it is to reveal itself for us in this moment.
El corazón de nuestra práctica es sentarnos y permitir que cómo es se manifieste en este momento, tal cual es. If you come into judging good, bad, right, wrong, Si tú empiezas a juzgar correcto, incorrecto, bueno, malo, you will be filling the space of your attention with commentary. vas a llenar el espacio de tu atención con comentario. So we simply allow experience to be as it is. Así que nosotros sencillamente permitimos que la experiencia sea tal cual es. Phenomena arise and pass. Los fenómenos surgen y pasan. Some give the sense of being subject, of being me. Algunos nos dan la sensación de ser sujeto, de ser yo, Others seem to be objects, some noise outside. y otros parecen objetos, como ruidos ahí fuera. These are interpretations. Todo esto son interpretaciones. Stay with the raw immediacy of what arises. Quédate con la inmediatez cruda de lo que surge. Don't interfere with it. No interfieras con ella. Just sit and be present with whatever is coming. Simplemente siéntate y estate presente con cualquier cosa que surja. Neither blocking nor chasing after. Ni bloqueándola, ni persiguiéndola. Okay, so we sit for about 10 minutes or so. Vale, pues nos sentamos durante alrededor de 10 minutos o así. Okay. Vale. So shortly we'll take a break for half an hour. En breve vamos a tomar un descanso durante media hora. So this is an opportunity for you to observe the compounded nature of your world. Y esto es una oportunidad para que veas la naturaleza compuesta de tu mundo. If in your flat you have familiar objects, Si en tu apartamento en tu piso tiene objetos familiares which you've had for some time, y los has tenido ya durante un tiempo, they're just there. simplemente están ahí. It seems, oh, they've always been there. Parece que, bueno, siempre han estado ahí. But they had a beginning, they were bought in a shop or someone gave it to you. Pero tuvieron un principio, estaban en una tienda, tú los compraste o alguien te los dio. Before that, it was made in a factory or a workshop. Y antes de eso estaban en una fábrica o en un taller. With ingredients coming from different places. Hechos con ingredientes que vienen de diferentes lugares. So, what you see is a moment in a process. Así que lo que ves es un momento en un proceso. And this familiar object also shifts in its importance for you according to your mood. Y este objeto cambia de importancia con respecto a ti dependiendo de tu estado de ánimo. So, if you go into the kitchen to make some tea, Si vas a la cocina a prepararte un té, you might have a cup or a mug that you like. puede que haya una taza que a ti te guste especialmente. Maybe it's got a little chip in it. Quizá tenga un detalle dentro, But you like it. pero bueno, a ti te gusta. Maybe I should get something new or use another one. Quizá esté un poquito rota y a lo mejor necesite comprarme una nueva o utilizar otra. It doesn't look so good, No tiene muy buen aspecto, but I like it. pero es que me gusta. So when you see that, you see your ambivalence, how you're not just one fixed person with one fixed object, but many pulsations of interpretation and mood and feeling arise with all the things you encounter. Y de esa manera te das cuenta que no eres una cosa fija con una sola apreciación, sino que son diferentes, eres ambivalente en diferentes interpretaciones y diferentes lecturas sobre las cosas.
So it's not that we want to be observing ourselves from a big distance. Así que no se trata de observarnos a nosotros mismos desde una distancia grande, But nor do we want to be just falling into our usual pattern. pero tampoco queremos caer en nuestros patrones habituales, But to stay close to the unfolding of our existence, to be present with the manifestation of experience. sino quedarnos cerca del despliegue de nuestra existencia, cómo se van manifestando los diferentes eventos en nuestra existencia. Okay, so we meet again in half an hour, just after 11:45. ¿Vale? Así que nos encontramos de nuevo en media hora, justo después de las 12 menos cuarto hora inglesa, 1 menos cuarto hora española. Okay. See you then. ¿Vale? Hasta entonces. Okay. So, because we are in this situation called samsara, which means revolving or turning or one thing after another, Así que, bueno. we are always. Sorry, on you go. Sorry. Puesto que estamos en esta situación que llamamos samsara, que significa girar, dar vueltas en la situación. We are preoccupied with the flow of events. Estamos preocupados por el flujo de los acontecimientos. So it's very difficult for us to find our way out of samsara. Es muy difícil que encontremos el camino de salida del samsara. Because the methods that we use are also the methods which arise within samsara. Porque los métodos que utilizamos son también los métodos que surgen dentro del samsara. So because of that, we need to have a transmission. Y pues por eso necesitamos una transmisión. And so our transmission comes from the primordial Buddha Samantabhadra. Nuestra transmisión viene del Buda primordial, Samantabhadra, to Vajrasattva, que va a Vajrasattva, and then to Garabdorji and into our human domain. Y luego a Garabdorje y de ahí al reino humano, al dominio humano. The importance of this is that the teaching is not some construct of our intellectual activity. Y la importancia de esto es que la enseñanza no es una construcción hecha por nuestra actividad mental. It's not that there is something fundamentally wrong with intelligence and knowledge and conceptual capacity. Y no tiene que ver con que haya algo fundamentalmente erróneo con la inteligencia o con nuestra capacidad de conocimiento. Clearly, we are able to create and to imagine many different things, out of which we have all the forms of culture. Claramente nosotros somos capaces de imaginar muchísimas cosas y de crear todo tipo de formas de cultura. The issue is that when we attribute these capacities to some self-essence, el problema es cuando atribuimos estas capacidades a una esencia interna. So we might say Picasso was a great artist. Podríamos decir, Picasso fue un gran artista. Picasso found himself manifesting these particular qualities. Y Picasso se encontró a sí mismo manifestando estas cualidades en particular. If he had been painting that way 200 years before, he would probably not be so popular. Si él hubiese pintado de esa manera 200 años antes, pues probablemente no hubiese sido tan popular. So what we call Picasso is the meeting together of his capacity and the nature of the environment. Así que lo que llamamos Picasso es el encuentro de su habilidad y la naturaleza del entorno. Now,
we can say his capacity. Y entonces podemos decir su capacidad. He did it. He picked up the pencil. He could draw a perfect circle. He could make many things. Y él lo hizo. Él cogió su lápiz, pintó los círculos, pintó muchísimas cosas. So we imagine then that Picasso is a person who is the doer of the deed. Entonces imaginamos que Picasso es una persona que es el hacedor de los hechos. Some people are good at singing, some at dancing, some at engineering. Algunas personas son buenas bailando, otras son cantando, otras haciendo de ingenieros. And therefore we see that there is something in that specific person which is able to manifest these wonderful accomplishments. Y entonces podemos ver que hay algo en esta persona específica que es que se puede, que hace unos logros muy concretos. That these qualities belong to them. Que estas cualidades pertenecen a ellos. So this is the view of duality. Pues esta es la visión de la dualidad. Each of us feels in our life, I am the doer of the deed. Cada uno siente en su vida que yo soy el hacedor de mis hechos. I am me being me. Yo soy yo siendo yo. So this is the view from the starting point of the ego. Y esta es la visión, este es el punto de partida del ego. But the lineage in Dzogchen is a revelation that the ground, the basis of everything is not some personal essence inside us. Pero la visión del Dzogchen es que la revelación del Dzogchen es que la base de todo no es ninguna esencia que haya dentro de nosotros. That is to say that I am not an essence, but I am a manifestation. Yo no soy una esencia, sino que soy una manifestación. So the lineage comes down from the eternal Buddha or the original Buddha, Samantabhadra, always good. Es decir, el linaje viene directamente del Buda eterno, del Buda primordial, Samantabhadra, que significa todo, siempre bien, todo bueno. And as we gain access to this lineage due to the great kindness of the many, many teachers who maintain these teachings in Tibet, in Central Asia, and so on. Y cuando vamos ganando acceso a estas enseñanzas, gracias a la amabilidad de tantos maestros que mantuvieron el linaje intacto en el Tíbet, en Asia Central y todo eso, we are helped to open to that which has been there from the very beginning. Se nos ayuda a abrirnos a eso que ha estado ahí desde el mismo principio. This is not our personality. Y esto no es nuestra personalidad. Not our ego. No nuestro ego. It is the basis through which we are aware of these patterns which we can refer to as our personality or ego. Es la base que da lugar a todos estos patrones que son los que nosotros tomamos como nuestra personalidad o nuestro ego. So in Dzogchen, we begin with what is called a ngotro or introduction, showing the face. Y en Dzogchen podemos empezar con lo que se llama gnondro, es decir, la introducción o mostrar la base. We have a face which we can't see directly. Tenemos una cara que no podemos ver directamente. So we need to be introduced to our face. Y necesitamos ser presentados, introducidos a nuestra mente. If possible, we can have this directly in the meditation together. Y de manera posible podemos tener esto juntos en meditación. Otherwise, it's revealed symbolically when some particular patterning of events gives us a sense of relaxation and we can see something with fresh eyes. De otro modo, también, de manera relativa, puede ser revelado a través de una serie de acontecimientos que nos hacen relajarnos
y que veamos la realidad con ojos frescos. This could be done by presenting a crystal or a peacock feather or a mirror. Y esto puede hacerse presentando un cristal o una pluma de un pavo o un espejo. But it also occurs in situations where you're shifted from your ordinary positioning. Could be in a thunderstorm in the mountains. It could be a sudden arising of fear in a near accident driving a car. Pero también puede ser cuando determinados acontecimientos te hacen tambalear de tu estructura normal y puede pasar, por ejemplo, con una tormenta, en una tormenta con un trueno o en una experiencia cercana a la muerte en un accidente. In the shock, the movement of thinking and interpreting stops. En el shock, el movimiento del pensamiento para. And if you're present with that, then the spacious ground of the mind is you. Y si tú estás presente con eso, entonces la apertura espaciosa de la mente eres tú. It can also happen with pleasure, for example, in orgasm. También puede suceder con placer, como por ejemplo en orgasmo. The intensity releases and there is openness. La intensidad libera y entonces hay apertura. No one is doing it, it's just there. Nadie lo está haciendo, fabricando, simplemente está ahí. And these experiences are very important. Y estas experiencias son muy importantes. Because before the break, we were looking at compoundedness or createdness or madeness. Porque antes de la pausa estábamos viendo la composición, el hecho de que todo sea agregado, sea compuesto. But what is revealed with shock is something which is just there. It's as if the clouds suddenly lift and you see the open blue sky. Pero con el shock todo se libera y se queda solo lo que hay ahí. Es como si en un momento todas las nubes del cielo se fueran y de pronto tú ves la apertura del cielo. And the third way is through words, where you get a description. Y el tercer modo es a través de palabras en las que se te da una descripción. So I'll give some description just now. Como esta que acabo de dar, una descripción. And the key thing is try not to hear this as if I'm talking about something. Y la cuestión clave es intenta escucharlo no como si yo estuviese hablando de algo. It's talking about you. Está hablando de ti. But it's not talking about you like your mom saying, "Oh, your hair looks really nice today." Pero no es hablar de ti como si tu madre estuviese diciendo, pues tu pelo está muy bien hoy. It's not talking about qualities of a personality or the shape or whatever. No es hablar de ti en cuanto a cualidades o de tu personalidad o nada por el estilo. What is being opened up is the revealer. Lo que se abre uno es al revelador. We ourselves, through our meditation practice, become the revealer. Nosotros mismos, a través de nuestra práctica de meditación, nos volvemos el revelador. The ego is the concealer. Y el ego es el encancelador, el guardador. The ego, in its desire to consolidate experience, El ego en su deseo de consolidar la experiencia, to create something stable and reliable and enduring, de crear algo estable y fiable y duradero, thickens the flow of experience. espesa el flujo de la experiencia. And it takes on a solidity, a gravity. Y entonces adopta una solidez, una gravedad. I exist. Yo existo. I want you to take me seriously. Quiero que me tomes en serio.
This is the voice of the ego. Esta es la voz del ego. Your attention confirms my existence and my validity. Tu atención confirma mi existencia y mi validez. So we don't want to listen with these ego ears. Así que no queremos oír con estos oídos del ego. So we want to be just very relaxed and open and have the words offering some gesture towards what is this openness or how is this openness. Así que queremos oír las palabras de una manera relajada y con apertura para cuestionarnos qué es esta apertura, o más bien cómo es esta apertura. Language is tricky. El lenguaje es complicado. It seems to simplify, but it draws in extra meanings very easily. Es engañoso porque parece que simplifica, pero nos conduce a otros significados fácilmente. That's why we need to, for most of us, we start with the words, but then we need to go into silent practice so that silence and non-elaboration become the main allies for allowing the revelation of how it is. Y para la mayoría de nosotros empezamos con palabras, pero pronto pasamos al silencio y a la no elaboración y permitir que ese silencio haga que se muestren las cosas tal como son. So the first aspect is to introduce the ground. Entonces, el primer aspecto es introducir la base. The ground is the basis for everything. La base es de donde surge todo. It is the plenum void, the void, the emptiness which is always full. Es el vacío limpio, es decir, esa vacuidad de que siempre está llena. This ground or basis or source, it has always been present. Y esta base o fuente siempre ha estado presente. And it can be described with the 5 aspects. Y se puede describir con cinco aspectos. It is uncompounded. No está compuesta. That is to say, it's not like anything in your flat, it's not like your body, it's not like your motor car. Es decir, no es como nada que haya en tu piso, no es como tu cuerpo, no es como tu coche. Not like rocks or trees or the ocean. No como las rocas o los árboles o el océano. It's not like anything else. No es como ninguna otra cosa. And therefore it cannot be captured by the conceptual tools that we use to identify the phenomena of the world. Y por tanto no puede ser atrapada con las herramientas conceptuales que utilizamos para atrapar el mundo. So many of you probably have quite active, intelligent, busy minds. Bueno, la mayoría de vosotros pues seguramente tendréis mentes inteligentes y activas. And it is as if that capacity to interpret and formulate is the mind itself. Y parece como si esa capacidad de interpretar fuese la mente en sí misma. Unfortunately, actually, this capacity is obscuration appearing as clarity. Desafortunadamente, esta capacidad es un oscurecimiento con la apariencia de claridad. Because we are filling the space of experience with our own mental activity. Porque estamos llenando el campo de nuestra experiencia con nuestra propia actividad mental. What we want is to ease ourselves into a more relaxed, open awareness. Lo que queremos es relajarnos en una presencia más abierta y más relajada. An awareness which is simply present.
An awareness simply present. Una presencia, una conciencia que siempre está presente. It's here. Está aquí. And it's not connected with activity. Y no está conectada con actividad. Activity goes on. La actividad continúa. But it's not the doer of the activity. Pero no es el hacedor de la actividad. Thoughts, feelings, memories arise and pass. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones surgen y pasan. And this is revealed through the uncompounded openness of the ground. Y esto se revela a través de la apertura no compuesta de la base. It's not a thing making other things. No es una cosa que fabrique otras cosas. The second aspect is that it's self-arising or arising without cause. El segundo aspecto es que es auto manifestador, se manifiesta por sí misma, es decir, que surge sin causa. So in the general Buddhist teachings, we spend a lot of time trying to understand karma and the nature of cause and effect. En las enseñanzas generales budistas pasamos mucho tiempo intentando entender el karma y la causa y el efecto. If you act in an unvirtuous way, you get a negative consequence sometime later. And if you act in a virtuous way, you get a positive consequence sometimes later. Si tú actúas de una manera virtuosa, pues tienes una consecuencia positiva luego con el tiempo. Y si actúas de una manera no virtuosa, pues tendrás una consecuencia negativa luego con el tiempo. So actions which are causes having a result, this is karma. Entonces, acciones que tienen consecuencias como resultado, esto es el karma. Therefore, I need to be conscious of what I do. Por tanto, yo necesito ser consciente de lo que hago. But the ground itself is not made by someone. It's not a consequence of some prior activity. Pero la base no es algo fabricada por alguien, no es la consecuencia de una actividad anterior. It just is. Simplemente es. It is the stillness which is inseparable from movement, but which is not the same as movement. Es la quietud que es inseparable del movimiento, pero que no es lo mismo que el movimiento. The third aspect is that it is infinite. El tercer aspecto es que es infinita. Infinite means it has no boundary. Infinito significa que no tiene fronteras. Nothing outside of it. No tiene bordes, no hay nada fuera de ella. So it's not a thing which is then acted on by something else. Es decir, no es una cosa sobre la que otras cosas puedan actuar. There is no anything else. No hay ningún otras cosas. It is the whole. Es el todo. This is the true meaning of Dzogchen. Este es el verdadero significado de Dzogchen. That which is whole from the very beginning. Eso que es completo desde el mismo principio. Not made, not created, not born, but always just open. No fabricado, no creado, no hecho, simplemente abierto. Now, in itself, this is so far away from everything we know that it is inexpressible. En sí, esto está tan lejos de todo lo que conocemos que es inexpresable. I say these words and there is hopefully some feeling tone for you in what they might be like a caress, but they cannot define what is there. Yo digo todas estas palabras y ojalá traigan un pequeño sentido para vosotros que sea como una caricia y os acerquen a lo que es.
So you might be thinking, well, come on, if you can't, if the description doesn't fit what we're considering, how will I be able to get hold of it? How will I be able to reflect on it? Y entonces puede decir, pues venga, si la descripción no puede encajar en ello, no puede darnos una buena manera de explicar qué es lo que es, ¿cómo voy a poder atraparla? ¿Cómo voy a hacerme con ella? So if you find your sense of what's going on, going in this direction, we have to see, oh, I am trying to pull the ground into my familiar territory. Y si te encuentras pensando así, pues puedes darte cuenta, bueno, lo que estoy intentando es traer a la base a mi territorio familiar. I want to make sense of it on my terms. Quiero darle sentido de acuerdo con mis términos, Using the concepts I am familiar with. utilizando los conceptos con los que estoy familiarizado. This is not going to work. Y esto no va a funcionar. So it goes back to this sense of having multiple kinds of intelligence. Entonces volvemos de vuelta a esto de sentido de tener diversos tipos de inteligencia. We have intelligence resting on concepts, fed by knowledge. Tenemos una inteligencia que descansa en los conceptos y es alimentada por el conocimiento. But we have also an aesthetic intelligence. Pero también tenemos una inteligencia estética. The intelligence when you go for a walk and you see a wild flower. La inteligencia de cuando cuando te das un paseo y te encuentras una flor silvestre. And you receive the flower. Tú recibes la flor. You let its color come in through your eyes. You might sniff it and be able to smell the scent. Dejas que el color entre por tus ojos y puede que la huelas, te acercas a ver qué olor tiene. What is this flower? ¿Y qué es esta flor? It is this. Es esto. If you know its name in Portuguese or in Latin, does that add anything of value? Si tú sabes su nombre en portugués o en latín, ¿eso le añade algún tipo de valor? These concepts are like the conquistador. Estos conceptos son como un conquistador. They go into the wild, raw nature and they take hold as a colonialist. Van a la naturaleza salvaje y se la apropian como como alguien de las colonias, como si fuera una colonia. Because I can put this name onto the flower, I somehow have the essence of it. Puesto que puedo colocarle un nombre a la flor, de alguna manera estoy atrapando su esencia. This is our dull intelligence, our opaque intelligence. Pero esta es nuestra inteligencia opaca, nuestra inteligencia que nos nubla. So in Dzogchen, we are concerned with the intelligence of receptivity. En el Dzogchen, lo que nos llama la atención es la inteligencia de la receptividad. A non-phallic intelligence. Una inteligencia no fálica. Not one concerned with domination and control and ownership. Que no está preocupada con la dominación, con el control, con apropiarse. But with enjoyment. Sino con el disfrute. When you see the flower, the simple beauty stops your thoughts. Cuando tú ves la flor, su belleza simple para tus pensamientos. Why would you think about the flower? ¿Por qué tienes que pensar sobre la flor? The flower is offering herself to you. La flor se ofrece a ti. This is clarity. Esto es claridad. This is the intelligence of allowing. Esta es la inteligencia de permitir. Allowing the revelation of what is there. Permitir la revelación de lo que hay ahí. In Tibetan, the word that they often use for phenomena means also light. En tibetano, la palabra que se utiliza para fenómenos también significa luz. The flower is a pattern of light.
La flor es un patrón de luz. And the vibratory quality of these shades of yellow and red, whatever, they touch you. Y el patrón de todas estas tonalidades de amarillo, de rojo, de lo que sea, pues te tocan. They affect the energy system that we are, our chakras and so on. Afectan los sistemas energéticos que somos, nuestros chakras y todo eso. So by receiving, something opens in us. Al recibir, algo se abre en nosotros. But by knowing and claiming and structuring, we maintain our familiar shape. Pero al nombrar y al reclamar y al dar forma, nosotros mantenemos nuestra estructura familiar. So this is the key issue for our meditation practice. Y esta es la cuestión clave para nuestra práctica de meditación. If you project what you know onto what is arising, Si tú proyectas todo lo que sabes en todo aquello que surge, you will incorporate it into the familiar. lo vas a incorporar a lo familiar. And so then there is no end to the patternings of what we call samsara. Y entonces no hay fin a todos estos patrones que nosotros llamamos samsara. But allowing ourselves to open to what is beyond language, Pero al permitirnos abrirnos a todo lo que está más allá del lenguaje, that is to say, to see that the simplicity of what is doesn't need our commentary. es decir, a darnos cuenta de que lo que es no necesita nuestro comentario. My commentary hides the world from me. Mi comentario oculta el mundo de mí. So, uncompounded, uncreated, self-occurring, infinite, and not coerced into the categories of language. Es decir, no compuesta, no creada, no está metida dentro de los patrones del lenguaje. This is beyond the names or categories of samsara and nirvana. Y está más allá de los nombres o de las categorías del samsara y del nirvana. That is to say, I am not the boss. Es decir, yo no soy el jefe. I like this, I don't like this. ¿Me gusta esto? ¿No me gusta eso? The things I like are good, the things I don't like I say are bad. Las cosas que me gustan digo que son buenas, las cosas que no me gustan digo que son malas. This is the ego as dictator. Ese es el ego como dictador. What I feel tells me the truth of how things are. Lo que yo siento me cuenta la verdad de cómo son las cosas. But the mind itself, the basic clarity which is inseparable from the ground, is not like this. Pero la mente en sí, la claridad base, la claridad que es inseparable de la base, no es así. The habits of interpretation which we have built up for many, many lives Los hábitos de interpretación que hemos construido a lo largo de muchas vidas are powerfully tempting. Son poderosamente tentadores. The idea arises and it seems to be redolent with meaning and value and truth. La idea surge y parece que brilla llena de verdad y de significado. But it's tricky. Pero es engañosa. You have to be careful. Tiene que tener cuidado. This is why when we sit, we allow whatever occurs to occur. Y eso es por lo que cuando nos sentamos permitimos que suceda lo que suceda. The idea which seems so important is now vanishing. La idea que parece tan importante ahora está desvaneciéndose. The thought which comes and really you feel you have to get involved. El pensamiento, el pensamiento que llega y que tú sientes, que me tengo que implicar, pues ya se ha ido. So if we attend to the vanishing of phenomena, we directly see the illusion
that they were strong and true and eternally meaningful. Si atendemos a cómo se desvanece, desaparece todos los fenómenos, nos damos cuenta de que no son no son estables, no están llenos de sentido. Okay, so we can do a little more sitting now. Vale, así que podemos hacer un poco de meditación ahora, Just sitting in a comfortable position. asentándonos en una posición cómoda. You don't need to establish anything in an artificial way. No necesitamos establecer nada de una forma artificial. Whatever arises, let it arise. Cualquier cosa que surja, déjala surgir. Whatever goes, let it go. Cualquier cosa que se vaya, deja que se vaya. When you find yourself caught up in your habitual selection and editing and judging, Cuando te encuentres a ti mismo haciendo tu selección habitual, el corregir las cosas, en seleccionar cosas, as soon as you become aware of this, just be present with it. en el momento en que te des cuenta de esto, simplemente está presente ahí con eso. Don't try to push it away or to try better. No intentes apartarlo o intentar hacerlo mejor. If you try to improve the situation, you're pulled into the subject-object and duality. Si tú intentas mejorar la situación, te arrastras a la dualidad sujeto y objeto. The thought will go. El pensamiento se irá. The feeling will go. El sentimiento se irá. You don't have to make it go. No tienes que hacer que se vaya. So our meditation practice is simply learning to be present with how the ground is, the openness, and how the manifestation of the ground is ceaseless movement. Así que nuestra práctica de meditación es estar presente con la base tal como es, abierta, y con el movimiento tal como se va manifestando, con ese surgimiento de la base. Okay. ¿Vale? Okay. ¿Vale? So it's a little bit strange. Many things are occurring and we just let them occur. Es un poco raro. Surgen muchas cosas y nosotros dejamos que pasen. So who am I in the middle of this? ¿Y quién soy yo en medio de todo esto? This is a very good question. Esta es una muy buena pregunta. If you try to take up that question in a delicate way, Si intentas, sorry, on you go. Si intentas tomar esta pregunta de una manera delicada, Then you get the sense, oh, I'm here, but I'm not here as my familiar me. y entonces toma una sensación de estoy aquí, pero yo no estoy aquí como mi yo familiar. Because the aspects of my familiar me or the ingredients of my familiar me are vanishing. Porque los aspectos o los ingredientes de mi yo familiar están desapareciendo. So then, see, I, James, am a flow of sensation, memory, idea, plan, judgment, and so on. Entonces me doy cuenta, yo, James, soy un flujo de recuerdos, de ideas, de planes, de todo eso. These potentials or aspects arise in patterns in relation to what I see through and experience through my senses. Estos potenciales se manifiestan de acuerdo con qué es lo que yo percibo a través de mis sentidos. Oh, just as we know that light is an energy which is always moving, Exactamente igual que sabemos que la luz es una energía que siempre se está moviendo, as is sound, igual que el movimiento, igual que el sonido. so we start to see, oh, thoughts are like that too. Entonces empezamos a darnos cuenta, los pensamientos son así también. Beliefs are like that. Las creencias son así también. Hopes, doubts, fears.
Las esperanzas, las dudas, los temores They arise and pass. surgen y pasan. And when I'm sitting, I don't need to do anything with them. Y cuando estoy sentado no necesito hacer nada con ellas. So who is the one who is not doing anything with them? Entonces, ¿quién es el que no está haciendo nada con ellas? Well, it's me. How do I know it's me? Vale, soy yo, pero ¿cómo sé yo que es yo? This is a me as a subtle quality of just here-ness. Es yo, pero como una cualidad muy sutil de un simple estar aquí. A me which is freed from its heavy winter coat of narrative and history and story. Es un yo que se ha liberado del pesado abrigo invernal de su narrativa, de quien se considera que es. I'm just here, Simplemente estoy aquí, present. presente. Not present as something, not present as someone, as some identity, but present as the revealer of all the patterns of identity. No presente como una cosa, no presente como alguien, sino presente como revelador de una serie de movimientos, de patrones. When we're in the practice and we find ourselves fusing into one of the transient or patterning of transient phenomena, memories, hopes, etc. Cuando estamos en la práctica y nos damos cuenta de que nos fundimos con una de las corrientes transitorias de manifestación, como un recuerdo, como una sensación, we become finite. nos volvemos finitos. We seem to take on a particular shape. Parece que adoptamos una forma en particular. This is something I can identify with. Y esto es algo con lo que me puedo identificar. This is something I can be. Y esto es algo que yo puedo ser. This is me. This is how I am. Y este soy yo, así es como yo soy. I'm happy, sad, tired, enthusiastic. Yo soy feliz, cansado, triste, entusiasta. So you don't have to block this. No tienes que bloquear esto, Just stay present with it. simplemente estate presente con ello. You come to a conclusion. Tú llegas a una conclusión. Oh, this is interesting. Oh, esto es interesante. And that thought, with some associated emotion, vanishes. Y ese pensamiento con una emoción asociada se desvanece. Vanishing is the quality of experience. Y ese desvanecerse es la cualidad de la experiencia. But the revealer of the experience, which we can call awareness or presence, it doesn't vanish. Pero el revelador de esa experiencia, que nosotros podemos llamar presencia, no se desvanece. So this is the vital point of our meditation practice. Y este es el punto vital de nuestra práctica de meditación. That this basic revealing capacity, which is often compared to a mirror, is just there by itself. Que esta capacidad reveladora, que a veces se compara con un espejo, está ahí por sí misma. It doesn't reveal itself as a thing. No se revela a sí misma como una cosa. It reveals itself as its revelation. Se revela a sí misma, se muestra como su revelación. The mirror shows itself as the reflections. El espejo se muestra a sí mismo como su reflejo. The mirror and the reflection are inseparable or non-dual, not two. El espejo y su reflejo son inseparables,
no son dos, but they're not one. no son tampoco uno. That is to say, they're not the same thing, Es decir, no son la misma cosa. because the reflections shift and change and move, and the mirror itself doesn't shift. Porque los reflejos en sí cambian y se mueven, pero el espejo no cambia. The thoughts and feelings and sensations which arise in your mind Los pensamientos, los sentimientos, las emociones que surgen en tu mente are a non-dual aspect of the open ground of emptiness inseparable from awareness. son un aspecto inseparable, no dual, de la apertura que es la presencia. This is how we have such amazing lives. Y así es como tenemos unas vidas tan sorprendentes. In one day, we can have many different moods and feelings, sensations, memories, plans. En un solo día podemos tener muchas maravillosas sensaciones, recuerdos, planes, emociones. Each of these, in its moment, in its manifesting, is us. Cada uno de ellos en su momento, en su manifestación, es nosotros. And then in its vanishing, it's not us. Y luego, al desaparecer, ya no son nosotros. So we don't need to not be like that, Así que no necesitamos no ser así, because we are not truly forever really like that. porque nunca somos verdaderamente y para siempre así. And yet we are like that. Y sin embargo, somos así. So sometimes we're courageous, sometimes we're frightened. Así que a veces somos muy valerosos y otras veces tenemos miedo. Sometimes we're sad, sometimes we're warm and loving. A veces estamos tristes, pero otras veces somos cálidos y amorosos. These are qualities which arise and fill the space of disclosure. Y estas son cualidades que surgen y llenan el espacio de manifestación. This is the non-duality of the ground and what manifests. Es la no dualidad de la base y de lo que manifiesta. The ground, the basic quality of ground in another language is emptiness, shunyata. La base, la cualidad fundamental de la base es la vacuidad o en otro lenguaje, shunyata. Shunyata means ungraspable. Shunyata significa inaprensible, que no se puede atrapar. There's nothing there to get. No hay nada ahí que tú puedas asir. But that doesn't mean that there's nothing there to appreciate. Pero eso no significa que no haya nada ahí que tú puedas apreciar. The colors and shapes and qualities which are ceaselessly arising, Sorry. yeah, they give themselves in their showing. Los colores y las formas y todo lo que se manifiesta se da a sí mismo al manifestarse. So, if you are a botanist, Por ejemplo, si eres un especialista en botones and you go out in the field and you see this wonderful wildflower, y tú, eres un botánico, un botánico y vas por ahí por el campo y ves esta flor silvestre, it brings you into activity. y eso te moviliza a la actividad. All of these activities are impermanent. Todas estas actividades son impermanentes. You could photograph it, you could dig it up to take it back to the laboratory, you could press it in so that you can dry it. You can do many different things with this wildflower. Tú puedes fotografiarla, tú puedes llevártela al laboratorio para analizarla, tú puedes presionarla para conservarla, tú puedes hacer muchas cosas con esta flor silvestre. Of course, you can see that it's beautiful. Por supuesto, puedes ver que es hermosa. But you also know that it is something. Pero también sabes que es una cosa. And the somethingness, the
the workability of it. I can do something with this. That feeling becomes more important than the simple beauty. Y ese hecho de que sea una cosa, el que tú puedas trabajar con ella, el que puedas hacer cosas con ella, que puedas manipularla, se vuelve más importante que la belleza simple. The flower moves from being an end in itself, just this, Y la flor se vuelve, en vez de ser un fin en sí misma, simplemente esto, to becoming a means to an end, a vehicle whereby my knowledge and capacity can manifest. a volverse un medio para un final, es decir, una manera en la que mi conocimiento y mi capacidad de actuar se expresa. This is a big difference. Y esto es una gran diferencia. So when we are meditating, we want to appreciate everything as an end in itself. Cuando estamos meditando, queremos apreciar todo como un fin en sí mismo. It's just this. Es simplemente esto. There is a simplicity and a clarity in the immediate opening to this transient moment. Hay una simplicidad y una claridad en la inmediatez de abrirse a este momento. But you might think, listen, this sounds crazy, James, because if I don't know what it is, how am I going to talk about it? How am I going to do anything with it? Pero, y tú me puedes decir, pero vamos, James, esto suena bastante locura, porque si yo no sé lo que es, ¿cómo voy a hablar de ello? ¿Qué puedo hacer yo con ello? So then we have to go back to this wonderful description coming from the primordial Buddha Samantabhadra, when he says, the ground is inexpressible. Y entonces tenemos que volver a esta maravillosa afirmación, descripción del Buda primordial Samantabhadra, que dice que la base es inexpresable. It's not a thing you can get. No es algo que tú puedas coger. The attitude of getting will hide it. La actitud de intentar coger la va a ocultar. And yet it is ceaselessly showing and displaying. Y aún así está todo el tiempo mostrándose, desvelándose. Which is freely available. Que está libremente disponible. But there's nothing to be done with it. Pero no hay nada que haya que hacer con eso. So then we come to another crossroads. Y entonces llegamos a otro cruce de caminos. I can go down the road of my ego self. Yo puedo ir por el camino de mi yo del ego. I need to interpret, I need to edit, I need to judge. Yo necesito interpretar, necesito corregir, editar, necesito juzgar. Or we go down the other road and we're just open to what occurs. O vamos por el otro camino y simplemente estamos abiertos a lo que sucede. What does it mean? ¿Y qué significa? It doesn't mean anything. No significa nada. What have you learned? ¿Qué has aprendido? I didn't learn anything. No aprendí nada. So you sit in meditation and you come out of it and it's gone. Así que te sientas en meditación y sales de ella y ya se ha ido. Yeah. ¿Sí? What's the point of that? You're not getting any profit. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la ganancia de todo eso? No se obtiene nada. I don't want any profit. No quiero ninguna ganancia. Listen, if I'm hanging on to the past because the past was beautiful and meaningful. Escucha, si yo me aferro al pasado porque estábamos llenos de sentido y éramos hermosos. And I have all this knowledge which I have accumulated. Y yo tengo todo este conocimiento que yo he acumulado. My hands are pretty much full. Mis manos están bastante llenas. So what about the next moment? Así que, entonces, ¿qué pasa con el siguiente momento?
It's a bit like being in an Indian railway station, and if you're not quick, you won't get on it at all. Es como un poco como estar en una estación de tren india y que si tú no estás muy rápido, pues es que ni te vas a subir al tren. So some new moment is arising. Entonces surge un nuevo momento, Do I want it or not? ¿lo quiero o no? There's almost no space left. Casi no queda espacio. So I'm pulled into judgment, evaluation. Entonces me dejo arrastrar por el juicio, por evaluarla. Does this experience fit my world? ¿Esta experiencia encaja en mi mundo? Which is wonderful. Que es maravilloso. It confirms me. Me afirma, me confirma. Unfortunately, I'm going to die. Desafortunadamente voy a morir. In this fabulous garden of myself, En este fabuloso jardín de mí mismo, will dissolve. y se disolverá. It's a construct. Es una construcción. And in that way, when these two roads open in our meditation practice, Y de esa manera, cuando estos dos caminos se nos abren en nuestra práctica de meditación, we have the chance to do nothing. tenemos la oportunidad de no hacer nada. The ego is the doer, the maker, the thinker. El ego es el hacedor, el que hace el que fabrica las cosas, el pensador. The reference point which claims ownership and agency. El punto de referencia que reclama propiedad y acción. Well, awareness is like the mirror. Pero la presencia es como el espejo. The mirror shows without doing. El espejo muestra sin hacer nada. Farmers use fertilizer. Los agricultores utilizan fertilizantes. Because when they grow a crop, as the plant is growing, it's taking some of the nutrition, the minerals, and so on out of the ground. Porque cuando hacen crecer su cosecha, esas plantas sacan de la tierra minerales y nutrientes para poder crecer. The plant is depleting the ground. La planta está haciendo que el terreno tenga menos sustancia. But the mirror is not like that. Pero el espejo no es así. The mirror shows reflection after reflection after reflection, and it doesn't get tired. El espejo muestra reflejo tras reflejo tras reflejo y no se cansa. We get tired because we are so busy. Nosotros nos cansamos porque estamos muy ocupados. Building up vanishing patterns. Construyendo patrones que se desvanecen. So the basic orientation in Dzogchen is self-liberation. Y la orientación básica en el Dzogchen es la autoliberación. When you see that each moment of experience will vanish by itself. Cuando ves que cada momento de experiencia se va a desvanecer por sí mismo. The movement of experience, which is the movement of the mind, because there is no experience without the mind, this movement is always vanishing. El movimiento de la experiencia, que es el movimiento de la mente, porque no hay ninguna experiencia sin la mente, este movimiento está siempre desvaneciéndose. The movement is unborn. El movimiento es no nacido. In itself, it has not entered into being an object. En sí mismo no ha entrado a constituirse en un objeto. It is a wonder. Es una maravilla. When you see the wildflower, it's a wonder. Cuando tú ves la flor silvestre es una maravilla. It's not a thing. No es una cosa. It becomes a thing by your conceptualization. Se convierte en una cosa con tu conceptualización. Your own mind is the bringer of thingness. Tu propia mente es la que proporciona la cosificación. Of objectification. De
o de of, hacerla un objeto, of objetificación, of density, de densidad, a solid world un mundo sólido, made of concepts. hecho de conceptos. This is very strange. Y esto es muy raro. But this is the truth that you can see for yourself directly in the meditation Pero practice. esta es la verdad que tú puedes ver por ti mismo en la práctica de meditación. We imagine the density of the world and Nosotros, project it onto the world. nosotros imaginamos la densidad del mundo y luego la proyectamos sobre el mundo. So in our sitting practice, Entonces, en nuestra práctica de meditación, we breathe out, we relax, you are just here. exhalamos, nos relajamos, simplemente estamos aquí. Who is just here? ¿Quién está simplemente aquí? A thought arises, I am just here. Surge el pensamiento, yo estoy simplemente aquí. Don't do anything. No hagas nada. Watch the thought. Observa ese pensamiento. It's gone. Ya se fue. I am here Yo estoy aquí. seems to be establishing something, Parece consolidating something. que está estableciendo algo, consolidando algo. I'm here. Yo estoy aquí. Gone. Se fue. Amazing. Es maravilloso. We are mesmerizing ourselves, doing a kind of auto-hypnosis. Estamos como auto-hipnotizándonos, estamos como atontándonos. However I am is always vanishing. Como yo soy, siempre se está desvaneciendo. I am, according to the text, we are unborn and unceasing. De acuerdo con los textos, yo soy no nacido y sin final. Unborn means you have never become something, someone fixed. No nacido significa que nunca te has vuelto alguien, una cosa. And because of that, you are unceasing. Y por eso no tienes final. If you were born as a definite thing, if you were like a stone or a lump of iron, Si tú hubieses nacido como algo definitivo, si tú fueses una piedra o un trozo de hierro, then it might appear, oh, here is something that doesn't seem to change very much. entonces pues aquí tú podrías decir, bueno, aquí hay algo que parece que no cambia mucho. So, well, not all that much to do with it. It's just a stone. Bueno, no hay muchas cosas, mucho que se pueda hacer con ello, es simplemente una piedra. But a person or a dog or a cow, this is very different. Pero una persona, un perro, una vaca, eso es muy diferente. The mind is a space of revelation. La mente es un espacio de revelación. The mind is empty, which makes it a space. La mente está vacía, que lo hace un espacio. Unborn, nothing has come in to fill this space and block other things coming in. No nacida, es decir, no ha habido nada que haya nacido ahí y que se haya constituido en una cosa y que bloquee las demás. And the mind is unceasing. Y la mente no tiene final, no cesa. This follows this, follows this, follows this. Esto sigue aquello y eso sigue aquello y sigue aquello y sigue aquello. Sometimes when we are sitting, the body reveals itself a lot. A veces cuando estamos sentados, el cuerpo se revela a sí mismo un montón. There's a lot of sensation. Hay un montón de sensación. Other times not. Y otras veces no. Sometimes maybe memories arise. A veces surgen recuerdos. Other times not. Y otras veces no. We are discontinuous and yet continuous. Somos discontinuos y sin embargo continuos. We are discontinuous as substance. Somos discontinuos como sustancia. Because our formations are dissolving and resolving. Porque nuestras formaciones se están disolviendo y pasando.
And yet we are continuous as a space of revelation because something is always occurring. Y también somos continuos como espacio de revelación porque algo siempre está pasando. So, in order to become more familiar with this, in the afternoon we'll do more meditation practice together and go deeper into the Dzogchen understanding. Y para tener un mayor entendimiento, esta tarde vamos a hacer un poquito de más práctica juntos y intentar tener y profundizar en el entendimiento del Dzogchen. But now we have an hour's break for lunch. Pero ahora tenemos un descanso de 1 hora para el almuerzo. It's a chance to get some fresh air if you can, or to move around. Es una oportunidad para tomar aire fresco si puedes o para moverte un poco. Something is happening. Something is happening. Algo está pasando, algo está pasando. But it's not a thing because it's vanishing. No es una cosa porque se desvanece. It's an appearance. Es una apariencia. Sensation appears, thoughts appear, emotions appear. Aparecen sensaciones, aparecen pensamientos, aparecen emociones. Maybe you go to make yourself a sandwich. Quizá tú vayas a hacerte un bocadillo You look in the fridge. y buscas en el frigorífico. Some idea arises in your mind. Surge alguna idea en tu mente. Oh, that looks good. Oh, esto tiene buena pinta. Maybe that cheese has been in the fridge for some weeks. Quizá ese queso lleve en el frigorífico varias semanas. But today, oh, looks good. Pero hoy, buena pinta. How is this? ¿Y esto por qué, padre? ¿Cómo es? This is our life. Así es nuestra vida. So stay with the presence of the unfolding of the revelation in which subject and object are moving together. Así que permanece en el momento, en el punto de la revelación, del movimiento, en el que sujeto y objeto están moviéndose juntos. And if you find yourself thinking, oh, I don't know what this man James is talking about, it's too heavy, it's too much, I don't know. Y si tú te encuentras pensando, bueno, pues yo no sé este hombre James de qué es lo que está hablando, es demasiado denso, demasiado pesado, yo no sé. Just pause for 5 seconds. Simplemente date una pausa de 5 segundos. What has happened to this serious judgment and conclusion? ¿Qué es lo que le ha pasado a esta serie de juicios y de conclusiones? Wow, it's vanished as well. Vaya, pues se han desaparecido también. So don't block the flow. Así que no bloquees el flujo. Don't stop the dance. No pares el baile. And we meet back in an hour. Y nos volvemos a encontrar en 1 hora. So have a nice break. Bye. Tenés un buen descanso. Bye, thank you, Hasta luego. James. So I was just saying that due to the virus, we have these lockdown conditions. Debido a este virus, tenemos estas condiciones de encierro. But before the virus arrived, we were already in lockdown conditions. Pero antes de que llegase el virus, ya estábamos en una condición de encierro. We are locked inside samsara, wandering in the 6 realms. Vagábamos en el samsara, dentro de los 6 reinos. And locked inside the bubble of ourselves. Y estábamos encerrados dentro de la burbuja de nosotros mismos. But awareness itself is always open. Pero la presencia en sí siempre está abierta. Which brings us again to this central point that if you start in your ego identification, Lo que nos trae nuevamente a este punto central. Si iniciamos a partir de nuestra identificación con el ego and you decide that it's your job to get enlightened, y decidimos que es nuestra tarea iluminarnos, to remove your obscurations, remover nuestras obscurescencias, to develop your good qualities, desarrollar nuestras buenas cualidades, then you are starting with a proposition that says the finite can become infinite.
Entonces estamos empezando de esta manera con una proposición que dice, lo finito puede volverse infinito. And this is a false understanding. Y esta es una comprensión falsa. The basis of the finite is the infinite. La base del finito es el infinito. The ground of the ego, of the individual sense of self, of the personality, and so on, is infinite awareness. La base del ego y de la personalidad y de todo es una presencia infinita. So the task is not to strive to become a better person or even to become a Buddha. Así que lo que debemos intentar no es ser una mejor persona, ni siquiera llegar a ser un Buda. But first of all, to recognize the ground of how you are. Sino lo primero de todo, reconocer la base de cómo eres. The source out of which you manifest moment by moment. La fuente a partir de la cual tú te manifiestas momento a momento. It has never vanished. Que nunca se ha desvanecido. It's always here. Siempre está aquí. So when Garab Dorji was first giving the Dzogchen teachings, he set it out in... and you go? Cuando Garab Dorje por primera vez dio estas enseñanzas, he set it out as 3 statements, and the first is to awaken to how you are. él pronunció estas 3 afirmaciones y la primera es despertar a cómo tú eres. Whatever I can say is like a kind of indication, a kind of pointing. Cualquier cosa que yo diga es una especie de indicación, un señalar. So the key thing is to look for yourself. La cuestión clave es mirar por ti mismo. Don't follow the thought. No persigas el pensamiento. Stay present as the one who is aware of the thought. Quédate presente con aquel que es consciente del pensamiento. Thought patterns vanish. Los Awareness remains. Los patrones de pensamiento se desvanecen, pero la presencia permanece. This is why they say that you can become enlightened in one lifetime with Dzogchen. Y eso es por lo que se dice que tú puedes iluminarte en una vida, en esta vida con Dzogchen. Because we are not setting out on a spiritual journey. Porque no estamos disponiéndonos a emprender un viaje espiritual. We're not going from here to there. No vamos de aquí hacia allí. But we're simply being here. Sino que simplemente estamos aquí. So when we sit in order to be here, así que cuando nos sentamos para estar aquí, it's as if you're standing on top of a high mountain. Es como si estuviese de pie en lo alto de una montaña muy alta. Rising up from the valley, there are many strong gusts of wind. Subiendo desde el valle hay un montón de corrientes de aire. You get blown by thoughts, blown by memories, blown by emotions. Y entonces sientes ráfagas de recuerdos, ráfagas de emociones, ráfagas de sensaciones. Now, if you are a person on top of the mountain, entonces, si eres una persona en lo alto de una montaña, you're in danger. Estás en peligro. Because you can get blown over and fall down. Porque puede que te arrastre el viento y te caigas. So we have to remember the mind is like space. Y tenemos que recordar, la mente es como el espacio. The wind blows through space. El viento fluye por el espacio. When the wind blows through space, the space doesn't move.
Cuando el viento se mueve por el espacio no se mueve. Space is stable and the wind is moving. El espacio es estable, pero el viento se está moviendo. So when we sit in the practice, we're not doing anything. Así que cuando nos sentamos en la práctica, no estamos haciendo nada. We use the energy of the thought to dissolve the thought. Utilizamos la energía del pensamiento para disolver el pensamiento. By not interfering, by not fighting or holding on to what is arising, we let the self-liberating energy of the phenomena go free. Al no interferir, a no bloquear la energía de lo que está surgiendo, permitimos que esa energía se libere por sí misma. So there are these basic principles we have to hold very gently in our awareness. Y están estos principios básicos que tenemos que sostener de manera muy suave en nuestra presencia. The mind is not a thing. La mente no es una cosa. Nothing which arises can touch it or modify it. Nada de lo que surja puede tocarla o modificarla. It's naked. It's not covered in any kind of construction or proposition or possession. Es desnuda, no está cubierta por ningún tipo de construcción, ni de vestimenta, ni de proposición. And it's fresh because each thought and feeling which is arising in its movement of passing through refreshes the openness of the mind. Y es nueva, es fresca, porque cualquier movimiento que surja, cualquier pensamiento que pase por la mente, la renueva y la hace nueva. Because here is nowhere. Porque aquí es ningún lado. We are always here wherever we are. Estamos siempre aquí, estemos donde estemos. There is no better here to get to than where we are now. No hay ningún aquí que sea mejor al que llegar, que sea mejor que el que estemos, en el que estamos ahora mismo. But when you fall into or the thought or fall under the power of the thought, Pero cuando caes bajo el poder del pensamiento, then the thought tells you, oh, there are better places to be. entonces el pensamiento es el que te dice, oh, pues hay lugares mejores donde estar. I've seen the pictures of the Buddhas. They look so calm, so nice. Yo he visto imágenes del Buda, tiene una apariencia tan tranquila, tan agradable. I've seen the pictures of the Dakinis. Yo he visto las imágenes de las dakinis. But now I'm middle-aged and I've put on quite a bit of weight. I can't go dancing like a Dakini. Y ahora yo soy de una cierta edad y ya tengo un poco de peso y ya no puedo bailar como las dakinis. I need to become somebody else before I can become the true me. Yo necesito convertirme en otra persona antes de poder llegar a ser el verdadero yo. This is the practice of Tantra. Esta es la práctica del Tantra. You become Tara or Vajrayogini or Padmasambhava. Tú te vuelves Tara o Vajrayogini o Padmasambhava. And through that, you start to find out who you are. Y a través de eso empiezas a encontrar quién eres. But the Dzogchen has a particular approach. So here, we're not becoming anyone else. Pero el Dzogchen tiene un enfoque diferente. Aquí no estamos intentando convertirnos en otra persona. And we are not becoming ourselves. Y no nos estamos volviendo nosotros mismos. The self is not something to become. El yo no es alguien en quien convertirse. It's a momentary showing, a display which occurs with circumstances. Es una revelación, un mostrar momentáneo que sucede de acuerdo a las circunstancias. There is no self to hang on to. No hay ningún yo al que aferrarse. The self is a situationally emergent patterning. El yo es un patrón situacional y transitorio.
So when we sit in the practice, the sense of self emerges in a particular formation and then is gone. Así que cuando nos sentamos en la práctica, el sentido del yo surge en una formación en particular y luego se va. Now, the thing about the self is that it's always fragmenting. Y la cuestión sobre el yo es que siempre es fragmentadora. This is how we have a commentary about ourselves. Esto es como tenemos un comentario sobre nosotros mismos. We like what we do or we don't like what we do. ¿Nos gusta lo que hacemos o no nos gusta lo que hacemos? There is the flow of direct experience, Está el flujo de la experiencia directa and then the flow of our interpretations and judgments and opinions. y luego está el flujo de nuestras interpretaciones y nuestros juicios y nuestras opiniones. Both are impermanent. Ambos son transitorios. Both are lacking in true substance. Ambos carecen de sustancia verdadera. But when these, like 10 fine silk scarves hanging one after the other, maybe you see through the first one, but by silk scarf number 3, it's opaque, it's blocked to you. Pero igual que un de estos 10 pañuelos de seda que están colgados delante de ti, tú puedes ver a través del primero, pero ya a partir del tercero te bloquea completamente la visión. And this is our condition. We try to see through our thoughts, but the thought is thick. Y esa es nuestra condición. Intentamos ver a través del pensamiento, pero el pensamiento es espeso. So instead, we want to see the thought, see the memory, just be present with it, and it's illuminated by awareness itself. Y a cambio estamos intentando ver el pensamiento en sí, ver cuál es su naturaleza y intentar verlo a través de nuestra presencia. So our mind is open, naked, fresh. Nuestra mente está abierta, fresca, nueva. This is the primordial purity, or the fact that the awareness is never touched by anything. Y esta es la pureza primordial, el hecho de que la presencia nunca ha sido tocada por nada. And within this infinite openness, ceaseless experience arises effortlessly. Y dentro de esta apertura infinita, incesantes experiencias surgen de manera continua. This arising is not different from the mind. Este surgimiento, esta manifestación no es diferente de la mente. It's not two different things. No son dos cosas diferentes. Whether the mind is still or moving, there is no substance, there is no entity. Tanto si la mente está quieta como en movimiento, no hay sustancia, no hay una entidad. Nothing to grasp. Nada que atrapar. This is our freedom. Esta es nuestra libertad. And because the mind gives rise to everything all at once, y puesto que nuestra mente da lugar a todo de golpe, we start to see that subject and object are the play of the mind. Empezamos a ver que sujeto y objeto son el juego de la mente. So, just as if you were playing football or basketball. Exactamente igual que si estás jugando al fútbol o al baloncesto. You're in a team. Tú estás en un equipo. You have to learn to think as a team member. Tienes que aprender a pensar como un miembro del equipo. If you're always trying to selfishly get the ball, it's not very helpful. Si siempre estás intentando de manera egoísta tener la pelota, pues eso no es muy útil. The victory of one person scoring a goal is the victory of the team because they have always been playing together. La victoria del que anota la canasta o el que mete el gol es la victoria de todo el equipo porque todos están jugando juntos. So we start to see that subject and object, self and environment are moving together. This is a one whole formation, like a dance troupe.
Y entonces empezamos a ver que yo y el otro, sujeto y objeto, están entrando en formación juntos. Es como un baile continuo. If you live your life as an isolated individual, Si tú vives tu vida como un individuo aislado, you find a threshold between you and the world. encuentras un umbral que te separa del mundo. Then you have to decide how to enter the world. Y entonces tienes que decidir cómo entrar al mundo. How should I behave towards this person? ¿Cómo debería yo comportarme hacia esta persona? What is the right thing to do? ¿Y qué es lo correcto que yo debo hacer? Then you have many, many thoughts arising. Y entonces tienes muchos pensamientos que surgen. And with that, you have a hesitancy. Y con eso, pues tú tienes una duda. So, when you see, actually, I am not an isolated individual, Y cuando tú ves que yo no soy un individuo aislado, that I arise with the field, que yo surjo con el campo, that I stretch up to get a cup down from the shelf, que yo me estiro para tomar una taza de la estantería, that I bend down to put on my shoes, que yo me doblo para ponerme los zapatos. I am part of the world moving with the shapes of the world. Yo soy parte del mundo moviéndome con las formas del mundo. Then the center is not in me and the center is not outside. The center is shifting. James, can you hear me? I think I can hear you. I can hear you. It's not very clear. It's a little yeah. bit slow. And this final part, I've lost it. Can you repeat that Okay. again, please? So when you start to see that you're part of the that is inside you or located somewhere outside you, but the center can emerge in any way at any point. Entonces, cuando empiezas a ver que eres parte del mundo, te das cuenta de que el centro a veces puede parecer dentro de ti, a veces puede parecer fuera de ti, puede surgir en cualquier lugar. Just as if in a football team, in the middle of the game, each player can be the most important one at certain moments. Exactamente igual que en un partido, cada jugador puede resultar ser el más importante en determinados momentos. Yeah? Ya. So in that way, instead of being kind of pulled into yourself and your own fixity and importance, you find yourself more like the wind blowing and shaping and responding with the conditions. En ese momento, entonces, en vez de encontrarte dentro de ti mismo como si tú fueses una entidad fija, pues te encuentras como el viento que va moviéndose con las diferentes condiciones del entorno y vas para acá o para allá adoptando la forma necesaria del entorno. So this is co-emergence. Entonces, esto es la coemergencia. Which is called sahaj in Sanskrit. Es algo que se llama sahaj en sánscrito. Padmasambhava has described 4 aspects to this non-duality of and effortless emergence of experience.
Y Padmasambhava ha descrito cuatro características de esta no dualidad de la base abierta y de la experiencia, el movimiento y la experiencia. The first is non-duality. La primera es no dualidad. We have, for example, we look around wherever we are, we see walls, furniture, and so on. La primera, por ejemplo, donde estamos, nosotros miramos alrededor y vemos pues, paredes, muebles y todo eso. If there's another chair, you can say, well, I am not that chair. Y si hay otra silla, pues tú puedes decir, bueno, yo no soy esa silla. But when you see the chair, the experience of seeing the chair is how you are in the moment. Pero cuando tú ves esa silla, la experiencia de sentarse en esa silla es como tú eres en ese momento. You're not fused into the chair as the chair. Tú no te fundes con la silla como la silla, nor are you entirely separate from the chair. pero tampoco estás totalmente separado de la silla. But whatever you encounter is arising with you as the completion of the experience of that moment. Sino que todo lo que tú encuentras surge contigo como la completación de la experiencia en ese momento. And then the experience vanishes. Y luego la experiencia desaparece. This is the non-duality or the inseparability of appearance and emptiness. Esta es la no dualidad o la inseparabilidad de la vacuidad y de la experiencia. Because of the virus, I can't fly around. Por culpa del virus, yo no puedo volar, no puedo ir a sitios volando. And so, on a bright, sunny Saturday afternoon in London, Y por eso, en un fantástico sábado por la tarde soleado en Londres, I'm sitting looking at an electronic machine, and what do I see but my own face in front of me? y estoy mirando a una máquina electrónica, ¿y qué es lo que veo? Pues mi cara mirándome a mí mismo. This is not the highest pleasure of my existence. Ese no es el placer más elevado de mi existencia. This is some kind of new insanity. Este es un tipo de nueva locura. I am looking at a picture of myself. Yo estoy mirando a una imagen de mí mismo. I can see the picture of me in front of me. Yo puedo ver la imagen de mí delante de mí. I, the one who is looking, cannot see my own face. Yo, el que está mirando, no puedo ver mi propia cara. But I can see this image or representation of my face. Pero yo puedo ver esta imagen o representación de mi cara. Both are illusion. Ambos son ilusiones. I am not more real than the image on the screen. Yo no soy más real que la imagen en la pantalla. I don't really exist. Yo realmente no existo. But here I am. Pero aquí estoy. And I am here unfolding with the machine. Y aquí estoy desplegándome con la máquina. The machine affects my mood. La máquina afecta mi ánimo. I am not a machine. Yo no soy una máquina. So I have emotions and feeling tones which respond to this electronic world. Yo tengo emociones y estados de ánimo que responden a este mundo electrónico. Manifestation is co-emergent. La manifestación es coemergente. So the non-duality means that whenever we see a polarized oppositional pairing, self and other, good and bad, and so on,
Entonces, la no dualidad significa que cada vez que veamos una pareja oposicional, bueno y malo, yo y el otro, y todo eso, we need to see who is separating these two. tenemos que ver quién está separando a estos dos. You could not have high without low. No podrías tener alto sin bajo. You couldn't have self without other. No podrías tener yo sin otro. If there was only me and no other, Si solo existiese yo y no otro, there would be no me. no habría ningún yo. Because what I call I, me, myself is a site of communication into the field of communication. Porque lo que yo llamo yo, mí, me, conmigo, es un lugar de comunicación dentro de un campo de comunicación. There are no entities. No hay entidades. None of us exist as a thing. Nadie de nosotros existe como una cosa. We are the display of the bright clarity of the mind. Somos el despliegue de la claridad luminosa de la mente. All phenomena arise in the mind. Todos los fenómenos surgen en la mente. There is no other source for phenomena. No hay ninguna otra fuente para los fenómenos. Everything you see is your experience. Todo lo que tú ves es tu experiencia. You may think you have access to the object, the thing in itself. Tú puedes pensar que tienes acceso al objeto, a las cosas en sí. But as we touched on earlier, your access is mediated by the kind of body that you have. Pero como hemos visto antes, tu tipo de acceso está mediatizado por el tipo de cuerpo que tú tengas. If you have a human body, you don't see what birds see. Si tú tienes un cuerpo humano, tú no ves lo que ven los pájaros. Even if you're a human body, it depends on the health of your sense organs and so on. Incluso si tienes un cuerpo humano, pues depende de la salud de tus órganos sensoriales y todo eso. That is so this indicates that our experience is always relational. Y esto lo que nos indica es que nuestra experiencia siempre es relacional. Hello? Hello, can you hear me, James? Can you hear me? You've just frozen. Oh. Now, here we are back again. So, yeah, did you hear what I said? Okay. I'm not sure. I Okay, think so. so this would indicate that every experience is relational. Sí, eso indicaría que nuestra experiencia es siempre relacional. Nothing is self-existing. Nada existe por sí mismo. Without the mind, there is no experience. Sin la mente no hay experiencia. We never see an object as object. Nunca vemos objetos como objetos. We see object mediated through the subject. Vemos objetos mediatizados a través del sujeto. So subject and object are not dual. They are not two different things. Entonces, sujeto y objeto son no duales, no son dos cosas separadas. Hello? 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 Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Okay. So I said, right. So subject and object are not two different things. Yeah. Entonces, sujeto y objeto no son dos cosas separadas. And nor are they separate from awareness. Y tampoco están separadas de la presencia. Uh-huh. Okay. So it is as if awareness is a stage. Es como si la presencia fuese un escenario.
and the movement of subject and object is a dance within the stage. Y el movimiento de sujeto y objeto es el baile que pasa en el escenario. You are both the stage and both performers. Tú eres tanto el escenario como los dos intérpretes. It's not that you are them as if they were your true identity. No es como si ellos fuesen tu verdadera identidad. We don't have an identity No tenemos identidad, other than as something formal and conventional. más allá de algo formal y convencional. You have an identity card or a passport. Tiene un documento de identidad o un pasaporte That guarantees who you are, que garantiza quién eres, but it's not who you are. pero no es quién eres. So our identity is not something ontological. It's not something connected with the alive moment of our being present. Así, nuestra identidad no es algo ontológico, no es algo que esté alineado con nuestra presencia viva en el momento. Rather, it's an abstraction which we use like a map to orientate ourselves in terms of what is significant and what is not. Sino que es más bien como un mapa que nos ayuda a encontrar nuestro camino en el mundo en cuanto a qué es lo que tiene significado y qué es lo que no. So it's as if you, in your manifestation, are an actor. Y eso es como si tú en tu manifestación fueses un actor. No, mainly you're acting in plays with other actors. Y principalmente tú estás actuando en lugares con otros actores. You have a role Tienes un papel and a script. y un diálogo que decir. The script is mediated by the culture you live in, your socioeconomic class, and so on. Y el diálogo que tienes que decir pues está moldeado por tu cultura, por tu sociedad, por el tipo de estilo de vida que tienes. Gender, race, age determine what seems reasonable to say and what's not reasonable to say. El género, la edad, la raza determina qué es lo razonable que se debe decir y qué es lo no razonable para decir. That is to say, the performance of the potential which we are is mediated through many different factors operating together. Es decir, el actuar dentro del potencial que nosotros podemos desplegar está mediatizado por el entorno que tú te encuentras. Oh, this kind of reflection is helpful to massage the rigidities of your sense of self. Y este tipo de reflexión es útil para masajear la rigidez de tu sentido del yo. So that you feel yourself more fluid. De manera que tú te sientas más fluido. And that fluidity is not a sign of weakness or vulnerability. Y esa fluidez no es un signo de debilidad o malo. But it's a sign of being able to respond freely. Sino es un signo de ser capaz de responder libremente. When you have dictators like Pinochet, Cuando tienes dictadores como Pinochet, they need to have a lot of medals pinned on their chest to show that they are very important. necesitan tener un montón de medallas colgadas en su pecho para demostrar a los demás que son muy importantes. And this is completely appropriate Y esto es completamente apropiado, because their identity is formalized, imposed. porque su identidad es formalizada, es impuesta. All dictatorships have this structure. Todos los dictadores tienen esta estructura. And of course, dictators don't like free people. Y por supuesto a los dictadores no les gusta a la gente libre.
they try to constrain the freedom of people who say, I have a mind of my own. E intentan parar o constreñir la libertad de las personas que dicen, yo tengo una mente por mí mismo. So this is like the relationship between your identity as an identifiable person, somebody who can be known by other people, Y esto es parecido a la relación con tu identidad, es decir, alguien identificable, alguien que es conocible por los demás, and your spontaneity. y tu espontaneidad. If you go dancing and you experience your body in a free, easy movement with the music, Si tú te pones a bailar y te experimentas moviéndote y danzando de manera libre y fácil con la música. and then you go into work and you have to perform certain ritualized functions, Y luego vas al trabajo y tienes que hacer determinadas funciones rígidas, acting in terms of other people's expectations, actuando de acuerdo con las expectativas de los demás directed by a hierarchy of entitlement. y dirigido por una jerarquía de títulos. Do you see a big difference between these two possibilities for yourself? Tú ves la diferencia entre estas dos posibilidades para ti mismo. Neither is your authentic truth. Pues ninguna de ellas es tu verdad auténtica. Now, we might think, oh, but I feel really like myself when I'm dancing. Pero tú puedes sentir, ay, es que yo me siento yo cuando yo estoy bailando. This is the true me. Ese es el yo verdadero. This is delusion. Pues esto es un engaño. There is no true me. No hay ningún yo verdadero. You don't exist. Tú no existes. Whether you are dancing or having to please your boss, Tanto si estás bailando o agradando a tu jefe, both of these are movements of energy in space. ambos son movimientos de energía en el espacio. There is no basis for one being more authentic than the other. No hay ninguna base de que uno sea más auténtico que el otro. Maybe the ego doesn't like to have a boss, Quizá al ego no le guste tener un jefe so dancing feels better. y bailar pues sienta mejor. But we are concerned with awareness, Pero aquí lo que nos preocupa es la presencia. moving in this world according to conditions, according to circumstances. We manifest as is required. Moviéndonos en el mundo de acuerdo con las circunstancias, nosotros nos manifestamos tal como se requiera. There is a time to be casual with other people. Hay un momento para ser abierto e informal con los demás And a time to be more formal. y un momento para ser más formal. This is just theater. Esto es un teatro. The role, the script, El papel, el guión, todo lo que te da igual. it is the display of energy interacting with other displays of energy. Es un despliegue de energía dentro de una interacción de otros despliegues de energía. So whenever we find ourselves thinking, oh, if only my life was different, Y entonces cada vez que nosotros nos encontremos pensando, bueno, solo si mi vida fuese diferente, if only I could do that, si yo solo con que pudiese hacer aquello, if only I was with these people, solo si pudiese estar con esta gente, this is a persecutory thought. esto es un pensamiento que te persigue. You are, with that kind of thought, you abandon yourself. Con ese tipo de pensamiento tú te abandonas a ti mismo. But we want to find out how we are. Pero queremos encontrar cómo somos. So instead of entering into judgment about how we seem to be according to our template, Entonces, en vez de emitir un juicio sobre nosotros, sobre lo que nosotros creemos que somos de acuerdo con nuestra plantilla, we stay with how it is. nosotros nos quedamos con
tal como es. I am not caught by this shape. Yo no soy atrapado por esta forma. We show this shape Nosotros mostramos la forma according to the rules or the structure of a situation. de acuerdo con las reglas o la estructura de la situación. When you pour water into a jug and then you pour it from that jug to a round jug, then a square jug, and so on, it's the same water. Cuando tú echas agua a una jarra y esa jarra es redonda y luego la echas a una jarra cuadrada, el agua es la misma. We feel, I don't want to be this shape. Pero nosotros sentimos, yo no quiero ser esta forma. This is because we say this because we don't understand. Decimos esto porque no comprendemos. Yeah? No. The last Go thing, on. yeah, did you hear me? The last thing Hello? hello. The last thing I Hello? heard is we say this because we don't understand. Yeah. So you are this shape, Así que tú eres esta forma and simultaneously you are not this shape. y simultáneamente tú no eres esa forma. None of the shapes you can have in life, whether it's being a father or a lover or a businessman or a beggar sleeping in the street, none of these shapes is existentially definitive. Ninguna de las formas que tú puedes adoptar en esta vida, tanto sea ser un padre, ser un amante, ser un hombre de negocios o un mendigo que duerme en la calle, ninguna de estas formas es definitiva ni verdadera. They are communicative, relational positionings, Son posicionamientos comunicativos y relacionales, allowing you to talk with people in particular ways or not, permitiéndote hablar a la gente de maneras en concreto o no, but it's not who we are. pero no son quien nosotros somos. So what I've been saying for the last half hour relates to the second statement of Garab Dorji, which is, on you go. Y lo que he estado diciendo en la última media hora tiene que ver con la segunda afirmación de Garab Dorje. Means not to remain in doubt. Es decir, no permanecer en la duda. Not to have fear. No tener miedo. Not to enter into judgment. No emitir juicios. Limited and small, not in our performativity. No, somos limitados y pequeños no en nuestro despliegue, en nuestro actuar, but in our conclusion about this performance. Sino en la conclusión que nosotros sacamos sobre nuestro actuar. The conclusion is, this is not right. La conclusión... Okay, on you go. Sorry. La conclusión es, esto no está bien. It would be better if it was different. Sería mejor si fuese distinto. That's a set of ideas. Pues eso es un conjunto de ideas. It's like this. Es así. It's like this for a while. Es así durante un tiempo. It's like this due to circumstances. Es así debido a circunstancias. This is of inherent existence. Y eso a eso se refiere cuando hablamos de existencia inherente. Life is like a dream. La vida es como un sueño. An illusion. Una ilusión. It's appearance which is empty. Es una apariencia que es vacía. It's not reality. No es realidad. There is no reality. No hay realidad. On the other hand, it's not nothing at all.
Y por otro lado, no es que no haya nada en absoluto. So if we stay open to the ground, the ungraspable ground, Y entonces, si nosotros nos quedamos abiertos a la base, a esta base abierta, and we stay open to it so that we find that indeed we are that ground, we are not other than it, y estamos abiertos a esa base de manera que nos demos cuenta de que nosotros somos esa base, no somos ninguna otra cosa distinta a la base, then from this ground, appearance, manifestation, how I find myself being, is always in an interchange. entonces desde esa base, la manifestación, cómo yo me encuentro a mí manifestándome, siendo, es un intercambio. This is the co-emergence or the dialogic nature of subject and object. Esta es la coemergencia o la existencia dialógica de sujeto y objeto. So when we step outside and we look as if we were the audience and we make some criticism, Pero cuando nosotros nos colocamos fuera de ahí y somos como la audiencia y entonces hacemos algún tipo de crítica, we've entered into a dead space. hemos entrado en un espacio muerto. The life is on the stage. La vida está en el escenario. The life is moment by moment by moment. La vida es momento a momento a momento. We're not the boss, No somos el jefe, and we're not the servant. no somos el sirviente. We are participants, Somos participantes. and we need to find the right time to move. Y necesitamos encontrar el momento correcto para movernos. But the most important thing or point is to find the way to relax into the unborn openness which is always there. Pero el punto más importante es encontrar la manera de relajarnos en esa base abierta, en esa presencia abierta que siempre está ahí. No, we do a little more sitting now. Y ahora vamos a hacer un poco más de meditación. It's not a very complicated thing that we do, No es una cosa muy complicada la que hacemos, but what makes it difficult are our own tendencies. sino que lo que le hace difícil es nuestras propias tendencias, Our desire that it be different. nuestro deseo de que sea distinta. Basically, this I'm sorry, I lost this final sentence. means when we enter into the ego positioning, the feeling is I should be the star. La cuestión es que cuando nos colocamos en la posición del ego, nosotros sentimos, es que yo debería ser la estrella. I'm the king, I'm the queen. Yo soy el rey, soy la reina. It's all about me. Todo tiene que ver conmigo. So then when you sit in the meditation, when a thought arises, oh, maybe it's about me. Entonces cuando estás sentado en meditación y surge un pensamiento, tú ves, oh, puede que tenga que ver conmigo. Maybe I need this. Quizá yo necesite esto. Maybe I don't need this. Quizá no necesite esto. So it's as if you go outside in the morning and you wait for the postman at the beginning of the road. Es como si tú sales a la calle por la mañana y esperas al cartero al lado de la carretera. And you give him 100 euros and say, hey, give me all the letters for the street. They're all mine. Y le da 100 euros y le dice, dame todas las cartas que llevas, son todas para mí. Everything's important for me. Todo es importante, es para mí. So when we're sitting in the practice, we're nobody. Así que cuando nos sentamos en la práctica, somos nadie. We don't have a letterbox. No tenemos buzón. Thoughts, feelings, whatever is coming, now is going. Los pensamientos, los sentimientos, cualquier cosa que venga, se va. We don't need to open the envelope. No necesitamos abrir el sobre. It couldn't have our name on the outside. No puede tener nuestro nombre en la parte de fuera. We don't have a name. No tenemos nombre. Please deliver to open awareness. Por favor, repárteselo a la presencia abierta.
throw it anywhere you like. Tíralo en cualquier lugar que quieras. So we sit relaxed and open. We do this for 10 minutes and then we have a break. Así que nos sentamos relajados y abiertos y hacemos esto durante 10 minutos y después tenemos un descanso. So now we have our last bit of time together. Vale. Ahora vamos a tener nuestro último tiempo juntos. And we'll focus a little bit more on the mind. Vamos a centrarnos un poquito más en la mente. So generally in Buddhism, they talk about body, speech, and mind. Generalmente en el budismo se habla de cuerpo, habla y mente. But actually, of course, what we call the mind, the process of thinking and feeling and so on, that is within this mind of awareness. Pero por supuesto, cuando hablamos de la mente, todo este proceso de pensar, de sentir y todo eso, está dentro de la mente de la presencia. And our speech is also within this mind. Y nuestro habla también está dentro de esta mente. And our body is within the mind. Y nuestro cuerpo está dentro de la mente también. For some people, this is quite difficult to see or believe or understand. Para alguna gente esto es bastante difícil de ver o de creer o incluso de entender. If you start from the idea, oh, my mind is linked to my brain and my brain is inside my skull and that's my body, then it looks like the body comes first. Si tú empiezas a creer que mi mente es mi cerebro y mi cerebro está dentro de mi cráneo y eso es parte de mi cuerpo, y en este sentido, pues el cuerpo viene primero. But for us, for people who are interested to meditate and to be directly present with our mind, Pero para nosotros, personas que estamos interesados en meditar y en estar presentes con nuestra propia mente, we don't want to start with some knowledge or a bit of information that somebody has told us. no queremos empezar con ningún conocimiento o ningún tipo de información que nadie nos haya contado, But rather to stay with experience. sino quedarnos con la experiencia. What is your body? ¿Qué es tu cuerpo? You got your body there with you just now. Tú tienes tu cuerpo ahí contigo ahora mismo. You can identify bits of it, fingers, hands, ears, and so on. Puedes identificar partes de él, como los dedos, las orejas, todo eso. That is to say, because of how our sense organs are, some of your body you can see from the outside. You can look at your feet. Es decir, por nuestra manera en la que estamos configurados y nuestros sentidos, parte de nuestros cuerpos tú las puedes ver desde fuera, como por ejemplo tú puedes ver tus pies. Some of it you can only experience, as it were, from the inside out by a proprioception, for example, your back. Y otras solo las puedes experimentar desde dentro, como si fuese una propia percepción, como por ejemplo tu espalda. So your body is revealed, as it were, as an object in the world. Entonces but also, Sorry, go on. No. Entonces tu cuerpo se revela como si fuese un objeto en el mundo, and also as a flow of experience. pero también como un flujo de experiencia. When you see it as something in the world and you look at your hand, you can look away and then look back and think, oh, it's the same hand. Si lo miras como si fuesen algo que hay ahí en el mundo, tú puedes mirar tu mano y luego mirar a otro lado y volver la vista a la mano y decir, bueno, pues es la misma mano. I know it's my hand. Yo sé que es mi mano. That's where it is. It's always been there. Y ahí es donde está, siempre ha estado ahí. But this hand, when you feel it from the inside, when you feel the flow of sensation through it, you find it's something changing. Pero esta mano, cuando tú la sientes desde dentro, cuando tú eres consciente de la sensación que produce dentro, tú ves que hay movimiento. So, experience is like a flow, a stream, whereas conclusions are like a freezing of the flow.
La experiencia es como un fluir, es una corriente, mientras que nuestro pensamiento es como congelar ese flujo. But of course, the flow keeps flowing. Pero por supuesto, el flujo sigue fluyendo. So, where is my hand when I'm thinking about my hand? Entonces, ¿dónde está mi mano cuando yo pienso sobre mi mano? My hand is there, Mi mano está ahí, but my attention is now focused on my idea about my hand and not on the immediacy of the hand itself. pero mi atención ahora está centrada en mi idea sobre la mano más que en la inmediatez de la realidad de la mano. Maybe we spend a lot of time in our life thinking about thoughts, thinking about images, ideas, concepts, memories. Quizás nos pasamos mucha parte de nuestra vida pensando sobre todas estas elaboraciones mentales, ideas, recuerdos, conceptos. What we're thinking about are flow elements. Sobre lo que nosotros pensamos son elementos del flujo, But our way of thinking about them seems to freeze them, seems to fix them. pero nuestra manera de pensar sobre ellos parece que los congela, parece que los solidifica. That is to say, we are grasping at the idea of something. Es decir, estamos atrapando una idea sobre algo. So when we think, oh, my mind is in my brain, which is in my body, Entonces, cuando pensamos mi mente está en mi cerebro, que está en mi cuerpo, this is a sequence of ideas, esto es una secuencia de ideas, each of which is arising and vanishing. cada cual está surgiendo y desvaneciéndose. So the focus of our practice is to stay with the actual, Y el foco de nuestra práctica es quedarnos con lo real. the actual is the enacted, the action. Lo real es lo que se actúa, lo que se lleva a la acción. The action is always moving in time. Y la acción siempre se está moviendo en tiempo. It's ungraspable. No se puede atrapar. Because as soon as we start to speak about something, even if it's in front of us, it's changed by the speaking. Porque en el momento en que empezamos a hablar sobre ello, aunque quizás tú creas que lo puedes atrapar, pero ya se ha movido por el habla. If you have a nice piece of cake, you're sitting in a cafe and they bring you the cake. Si tú tienes un trozo de pastel muy bonito, tú estás en un café y te traen este trozo de pastel. You look at the cake. Miras al pastel. Looks good. Buena pinta. It's revealing something. Está revelando algo. But now you take your fork and you put some of the cake in your mouth. Y ahora tú tomas tu tenedor y metes un poquito de pastel en la boca. Textures and flavors reveal themselves. Las texturas, los sabores se revelan a sí mismos. And you think, this is good. Y tú piensas, esto está muy bien. What is good? ¿Qué está bien? You're chewing the cake in your mouth. Estás masticando el pastel en tu boca. Delicious. Delicioso. Now, if you were to stop and pick up a new plate, entonces, si tú paras y tomas otro plato and squeeze the content of your mouth onto the plate, y echas el contenido de tu boca al plato, maybe it doesn't look so nice. Eso ya no parece tan agradable. Would you like to eat this? ¿Te gustaría comer esto? No, it looks like dog's vomit. No, parece como el vómito de un perro. But when it was in your mouth, pero cuando estaba en tu boca, it was tasting good. Sabía bien. So life is like that. As soon as we engage with things, they are transformed. Y la vida es así, en cuanto nos involucramos con las cosas, se transforman. There is no essence to the cake. El pastel no tiene esencia. The cake is destroyed by enjoying it. El pastel se destruye al disfrutarlo. If you keep the cake, it gets moldy.
Si tú te comes el pastel, se arruina. If you eat it, it becomes chewed up mush and then eventually it turns into shit. Si tú te comes el pastel, se vuelve una pasta en tu boca y eventualmente al final se convierte en mierda. So maintaining the object is a kind of prison. Entonces, mantener el objeto es una especie de prisión. Life is revealed in participation. La vida se revela en la participación. And in that participation, it moves from self-arising to self-vanishing or self-dissolving. Y en esa participación se mueve desde su autosurgimiento a la autoliberación o a la autodesaparición. I give myself to the cake gives itself to me. Yo me entrego al pastel, el pastel se entrega a mí. We create a dance of death. Creamos la danza de la muerte. Hopefully it's the cake that dies and not me. Espero que sea el pastel el que muere y no yo. But the cake is gone. Pero el pastel ya no está. The lingering flavor goes from my mouth. El sabor se queda en mi boca. Now I tell you about the cake. Y ahora ya os cuento sobre el pastel. What am I talking about? Pero ¿sobre qué estoy hablando? A memory. Sobre un recuerdo. Where is the memory? ¿Dónde está el recuerdo? It's in my mind. Está en mi mente. What's it referring to? ¿Y a qué se refiere? To the idea of cake. A la idea del pastel. It can't refer to the cake. No se puede referir al pastel. Cake is gone. El pastel se fue. But the idea of the cake, that can be talked about again and again and again. Pero la idea del pastel, sobre eso sí que podemos hablar una y otra vez. We are addicted to ideas. Somos adictos a las ideas. Experience vanishes quickly. La experiencia desaparece rápida. Ideas can continue in time, they can be turned over, they can be thinned or thickened. Las ideas se pueden mantener durante el tiempo, pueden espesarse, pueden aligerarse. When we are remembering something or thinking about it, this is a thought chasing a thought. Cuando estamos recordando algo o pensando sobre algo, esto es un pensamiento que persigue otro pensamiento. It's gone. Se va. So when we come into the meditation and we are just sitting, Así que cuando estamos en la meditación y estamos simplemente sentados we decide, oh, I'll just stay relaxed and open. y decidimos, bueno, pues yo simplemente voy a estar relajado y abierto, The mind is open. la mente está abierta, I don't have to make it open. no tengo que abrirla, But somehow I choose closure. pero de alguna manera yo escojo el cierre. I shut down, I settle into the idea of something. Yo encierro, yo me establezco en la idea de algo. The ego is hungry. El ego tiene hambre, It's looking for something. está buscando algo Awareness is not looking for anything. y la presencia no busca nada. This is a very practical point of identification. Este es un punto de identificación muy práctico. If you're sitting in the practice and you keep getting distracted, Si tú estás sentado en la práctica y sigues distrayéndote, don't try harder. no lo intentes con más ahínco. Get up, look out the window, Levántate, mira por la ventana, maybe have a shower, play some music and dance, quizá tómate una ducha o ponga un poco de música y baila, and then sit down again. y luego siéntate otra vez. The big thing not to do is to make effort. La gran cosa que tenemos que no hacer es esforzarnos. The one who makes effort is the ego. El que se esfuerza es el ego.
So after talking about non-duality, Padmasambhava describes Hlundrup, which is effortlessly arising or instant presence. It means that experience is suddenly, instantly here all by itself. Después de hablar de la no dualidad, Padmasambhava habla de Flundrup, es decir, el surgimiento espontáneo o surgimiento sin esfuerzo. Es decir, que todas las cosas surgen de manera inmediata y espontánea. That is to say, not only is the ground open spaciousness of the mind uncompounded and uncreated, Es decir, no solo la mente es espaciosa y abierta, no compuesta y no creada, but everything which arises is also uncompounded and uncreated. sino que todo lo que surge también es no compuesto y no creado. If you stay with it as it is, Si tú te quedas con ello tal como es, if you allow it to reveal itself, si tú permites que se muestre a sí mismo. so you go to the kitchen and you open a cabinet and you take out the jar of coffee. Bueno, pues como vas a la cocina y tú tomas el tarro de café. You went to that cabinet because you knew that's where you keep your coffee. Y tú fuiste a ese armario porque tú sabes que ahí es donde tú guardas el café. You're saying, "Hi, James is wrong because the coffee is there. I always keep the coffee there." Y entonces tú dices, James está equivocado, yo sé dónde guardo el café. This is not uncreated spontaneity. Esto no es una espontaneidad no creada. You might even send me an email of the address of the supermarket where you bought the coffee. Tú puedes incluso mandarme un correo electrónico con la dirección del supermercado donde compraste el café. Cause and effect. Causa y efecto. I went there, I gave my money, I got the coffee, I came home, I have the coffee. Yo fui allí, yo di mi dinero, conseguí el café, me volví a casa y ya tengo el café. But that is a stream of experience. Pero eso es una corriente de experiencia. Listen, I went to the supermarket. Escucha, yo fui al supermercado, I went in the door. yo pasé por la puerta, I saw the coffee. vi el café, I did this. yo hice eso. But what is being described actually is a series of activities. Pero lo que se está describiendo en realidad es una serie de actividades. There is walking, Está andar, turning corners, girar esquinas, looking at the shelves of coffee, mirar a las estanterías de café, paying. pagar. Each of these involves gestures of the body. Cada uno de estos implica gestos del cuerpo. Who is doing this? ¿Quién está haciendo esto? You in relation to the person at the checkout. Tú en relación con la persona en el mostrador. They say, this is 3 euros. O sea, que te dicen, esto son 3 euros. The sound comes into you, out these coins and you pay. Llega el sonido hacia ti, tú te movilizas, tomas las monedas y pagas. These are a series of linked interactive movements. Esto es una serie de movimientos interactivos ligados. I did it. I did the paying for the coffee. Yo lo hice, yo pagué el café, According to what the person told me. de acuerdo con lo que la persona me dijo. I did what they told me. Hice lo que me dijeron. They told me because when they scanned the coffee jar, the price 3 euros came on the screen. Me lo dijeron porque cuando escanearon el bote de café, en la pantalla marcó 3 euros. What I'm highlighting here is that it's very helpful
to move away from the interpretation of our action as being based on my mastery, my being the doer of the deed. Lo que estoy señalando aquí es que es muy bueno separarse de nuestra interpretación, de nuestra maestría con respecto a las acciones, que yo soy el hacedor de todos los hechos. To see that every interaction on the way to the shop, buying the item, bringing it home, preparing it, this is all interactive with the number of steps up to your flat, the shape of your kitchen, and so on. Esto, lo que quiere decir es que en todas las interacciones de ir hacia la tienda y de volver y de traer el café, pues depende del campo, de cuántos pasos haya en las escaleras hacia tu piso, del tamaño de tu cocina, de todo eso. So before we looked a little bit at this term, non-dual. Y antes vimos un poco este término no dual. Non-dual means each moment that you are putting on your shoes and going out the door, you are part of the immediate emergence of subject and object. No dual quiere decir que cada momento, cada vez que te pones los zapatos, que sales por la puerta, tú eres esta interacción de sujeto y objeto. When you put yourself in ego lockdown, Cuando tú te colocas en un encierro del ego and you seal yourself into being this separate entity, y tú te sellas como dentro de esta entidad independiente, then you can interpret everything that arises as you doing something to the object or the other doing something to you. y entonces puedes interpretar todo como que tú le haces algo al objeto o bien el otro te hace algo a ti. And this, of course, is embedded in language. Y por supuesto todo esto está impregnado por el lenguaje. You need to have a subject, a verb, and an object. Necesitas tener un sujeto, un verbo y un objeto. Different languages put them in different orders, but basically that's the structure you need. Los idiomas distintos lo ponen esto en orden diferente, pero básicamente esta es la estructura que necesitas. And that relates to causation, to karma. Y eso está relacionado con la causalidad, con el karma. And karma means I exist. Y el karma significa yo existo. Then secondly, I intend. Y en segundo lugar, yo tengo intención. Then thirdly, I act. Y en tercer lugar, yo actúo. And fourthly, I conclude. I see the outcome of my action. Y en cuarto lugar, yo concluyo, yo veo el resultado de mi acción. I am the agent. Yo soy el agente. If you don't have these four factors, you don't have the full force of karma. Si tú no tienes estos cuatro factores, no tienes la fuerza plena del karma. When there is no doer, there is no karma. Cuando no hay un hacedor, no hay karma. But you might think, I do a lot of things. Pero tú puedes pensar, es que yo hago un montón de cosas. This is crazy, you know. There's so many things I have to do. Clean my teeth, clean the kitchen, clean the shower. Y esto es una locura. Hay tantas cosas que yo tengo que hacer. Limpiarme los dientes, limpiar la cocina, limpiar la ducha. You might think, oh, if I don't do them, who's going to do them? Y tú puedes pensar, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Well, you do them because of an idea. Bueno, pues lo haces por una idea. I have to do them. Tengo que hacerlo. Oh, because I don't want to live in a dirty flat. Porque yo no quiero vivir en un apartamento sucio. That's an idea. Eso es una idea. The idea came into your mind. La idea llegó a tu mente. When you identify with the idea, it mobilizes the energy of your embodiment and you clean the shower. Cuando tú te identificas con una idea, tú movilizas la energía de tu corporeidad y entonces limpias la ducha. Who is cleaning the shower? ¿Quién está limpiando la ducha? I am. Yo lo estoy haciendo. How do you do this? ¿Y tú cómo haces esto?
I take the cleaning spray, I spray it down, I scrape the water, I scrub it so the black mold doesn't come in the crack between the tiles. Pues yo la rocío con el spray y luego yo la restriego y me tengo mucho cuidado para que entre la costura con con los azulejos pues no se quede pegada. So when I say I clean the shower, Entonces cuando digo yo limpio la ducha, this is an imperfect or an unconcluded sentence. esto es una oración imperfecta o sin concluir. I clean the shower according to the materials I have, the time I have, whether I can bend easily or not. Yo limpio la ducha de acuerdo con los materiales que tengo, con la facilidad para hacerlo, si yo puedo doblarme, agacharme, todo eso. You may think I'm just saying the same thing again and again. Y puedes pensar que estoy diciendo lo mismo una y otra vez, And I am, y en realidad sí, because of an important point. por un punto importante. The cleaning of the shower is done by the shower and you. La limpieza de la ducha está hecha por la ducha y por ti. If the shower doesn't need cleaning, Si la ducha no necesita ser limpiada, you may still want to clean it. tú puede que todavía quieras limpiarla, You may be quite obsessive, puede ser bastante obsesivo, but then you still need a shower to clean. pero aún así necesitas una ducha que limpiar. I'm cleaning a clean shower. Yo estoy limpiando una ducha limpia. So it's always two together. This is the non-dual. Es siempre dos juntos, es siempre no dual. And this non-dual arises spontaneously together moment by moment. Y esta no dualidad surge espontáneamente, momento a momento. If you think about your life, Si tú piensas sobre tu vida, it will cover up this non-dual freshness. va a cubrir toda esta frescura no dual. But if you just relax into the out breath and, I don't know, go to the kitchen and get a glass of water, Pero si tú te relajas con la exhalación y luego haces, yo qué sé, vas a la cocina y tomas un vaso de agua, when you look at the line of glasses you have, cuando tú miras la línea de vasos que tienes, you find a conversation between your thirst and the size of the glass. tú encuentras una conversación entre tu sed y el tamaño del vaso. You choose the glass that fits how you are. Then you turn the tap according to the nature of the tap. Y encuentras el vaso de acuerdo con la naturaleza en el que como tú estás, y tú giras el grifo de acuerdo con cómo es el grifo. It is conversation. Es una conversación. And this is moving within this third factor that Padmasambhava writes about, which is the primordial purity. Y esto se está moviendo en el tercer factor sobre el que escribe Padmasambhava, que es la pureza primordial. The basis of every experience is an emptiness which cannot be touched by anything. La base de toda experiencia es una vacuidad que no puede ser tocada por nada. Everything is pure from the very beginning. Todo es puro desde el mismo principio. There are no obscurations. No hay oscurecimientos. There are no limitations. No hay limitaciones. Okay, well, you might feel quite obscured and limited. Bueno, pues tú puedes sentirte bastante oscuro y limitado. So, what is your obscuration? ¿Cuál es tu oscurecimiento? I can't find my mind. Yo no puedo encontrar mi mente. If the Buddha could hear you saying that, he would say, bravo. Si el Buda te oye decir eso, el Buda te diría, bravo. The mind cannot be found. La mente no se puede encontrar. But I want to find my mind. Pero quiero encontrar mi mente. I need to find my mind. Necesito encontrar mi mente. I need to find out who I am. Necesito encontrar quién soy. Why?
¿Por qué? It's important. Es importante. Everyone knows. Todo el mundo lo sabe. Why? ¿Por qué? This is an idea. It's a set of Buddhist ideas. Now you're infected with Buddhism. Es una idea, es un conjunto de ideas del budismo y ahora estás infectado por el budismo. Oh, if I'm Buddhist, I have to know my mind. Si yo soy budista, tengo que conocer mi mente. But you can't know your mind Pero tú no puedes conocer tu mente, because the mind is not a thing that can be known. porque la mente no es una cosa que pueda ser conocida. You can know thoughts, Tú puedes conocer pensamientos, feelings, sensations, memories, sentimientos, sensaciones, recuerdos, because they manifest. porque se manifiestan. They come in. Whatever manifests takes on a kind of shaping, even just for a period of time. Toman una forma en cualquier tipo de manifestación que tenga, durante un momento en el tiempo toman una forma. But the mind itself is not a thing. Pero la mente en sí no es una cosa. Pure from the very beginning means even if you look again and again and again, you can't find anything. Pura desde el mismo principio significa que si tú buscas y miras una y otra vez, no puedes encontrar nada. That the reason you don't find something is not because you're not good at looking. Y la razón por la que no puedas encontrar nada no es porque tú no seas bueno buscando, But because you are trying to find your mind in the same manner as you find your car keys. Sino que tú estás intentando encontrar tu mente del mismo modo que intentas encontrar las llaves del coche. Of course, the mind must be present. Por supuesto, la mente tiene que estar presente. We are not dead. No estamos muertos. We are aware of it being present here just now, looking at a screen or hearing a voices coming in different languages and so on. Estamos conscientes de que estamos aquí hablando diferentes idiomas y estando. Something is happening. I have a mind. Algo está pasando, yo tengo una mente. And if I can't find my mind, I need to look harder, because if I can't find my car keys, I have to keep going around, looking under the sofa and everywhere. Eventually, I find my car keys. Y si yo no puedo encontrar mi mente, pues yo tengo que buscar con más ahínco, porque igual que si yo no puedo encontrar las llaves de mi coche, pues busco con más fuerza en mi casa y miro debajo del sofá hasta que finalmente las encuentro. But the mind is not a thing. Pero la mente no es una cosa. If you look for it in the manner of a thing, you never find it. Si la buscas en la manera de una cosa, nunca la vas a encontrar. The mind is not object. La mente no es un objeto. Neither is it subject. Tampoco es un sujeto. It is the revealer of both subject and object. Es el revelador tanto de sujeto como de objeto. The revealer is never revealed. El revelador nunca se revela. Although it shows itself as that which is it and isn't it. Se muestra con aquello que es y a la vez no es. Just as the mirror shows the reflection which is in the mirror as the mirror, but it's not the mirror. Exactamente igual que el espejo muestra el reflejo como el espejo dentro del espejo, pero no es el espejo. So, it's not that we have to get rid of our thoughts and feelings when we meditate. Así que no tiene que ver con tener que nos tengamos que liberar de nuestros pensamientos y sentimientos cuando meditamos. They are not the enemy. No son el enemigo. The problem is not in the object, the thought, or in the subject, the one who seems to be the thinker. El problema no está en el objeto, el pensamiento, o el sujeto, el que cree que está pensando. But in the apprehension, in how we take hold of what is occurring. Sino en la aprehensión, en cómo nosotros intentamos atrapar lo que está sucediendo. The thought has arisen and then it's passing. El pensamiento ha surgido y luego pasa.
It is showing me its impermanence and the brightness of its showing and then vanishing. Me muestra en su luminosidad y luego pasa. That is how it is. Así es como es. But I want more. Pero yo quiero más. So I interpret the meaning that the thought is conveying. Y así que yo interpreto el significado que me aporta el pensamiento. I take the movement of the thought to be irrelevant, except in its function of supporting the cognitive content, the semantic content, the conceptual content. Tomo el movimiento del pensamiento como irrelevante, excepto en lo que se refiere a su contenido cognitivo, a su significado, a su contenido. The thought is a movement. El pensamiento es un movimiento. When you try to extract the semantic value, you're looking for a substance. Cuando tú intentas extraer su valor semántico, estás buscando una sustancia. You never quite get to the true meaning of the thought. Tú nunca llegas del todo a atrapar el verdadero significado del pensamiento. Because one thought leads to another. Porque un pensamiento conduce a otro. And you build up pictures of meaning. Y construyes imágenes de significado. And what is hidden in this is that thought is movement. Y lo que está oculto aquí es que el pensamiento es movimiento. Sensation is movement. Emotion is movement. La sensación es movimiento. La emoción es movimiento. So for we who want to meditate, the movement is the most important part. Para nosotros que queremos meditar, el movimiento es la parte más importante. When you start to experience what arises in the mind as a turning display. Cuando tú empiezas a identificar el movimiento de la mente como un despliegue que va girando. Like a wave arising and falling back into the sea. Como una ola que se levanta y luego cae en el mar. You see, oh, this is an appearance which is inseparable from its ground. Y entonces ves, esto es una apariencia que es inseparable de su base. The wave was never separate from the ocean. La ola nunca se separó del océano. And this brings us to the fourth quality described by Padmasambhava, which is primordial Buddhahood. Y esto nos lleva a la cuarta cualidad que nos describía Padmasambhava, que es budeidad primordial. From the very beginning, your own mind has been inseparable from Buddha. Desde el mismo principio, tu propia mente ha sido inseparable de la del Buda. Within this mind, many deluded thoughts arise. Dentro de esta mente, muchos pensamientos de confusión surgen. If you focus on the arising and passing of the deluded thought, si tú te focalizas en cómo surge y cómo pasa este pensamiento de engaño, you will not be deluded. No te va a engañar, no estarás confuso. But if a deluded thought such as I am a limited sentient being, pero si un pensamiento confuso como del tipo de yo soy un ser limitado, I have many faults, yo tengo muchos fallos, I have regrets, I wish I'd done better in my life, yo tengo muchos remordimientos porque desearía haberlo hecho mejor en mi vida. This is a story. Esto es una historia. This is a script. Esto es un guión. This is your script in the theater of samsara. Esto es tu guión en el teatro del samsara. You are thinking and talking yourself into existence. Estás pensando y hablándote al darte existencia. Or rather a pseudo-existence, a false existence, because you're not really like that. O más bien una pseudo-existencia,
porque en realidad tú no eres así. You only believe that you are like that Tú solo te crees que eres así, because you believe the semantic content porque te crees el contenido semántico of something which is already vanished. de algo que ya ha desaparecido. The self-liberating thought, the thought which is going free. I'm sorry, I lost the final part. The self-liberating thought, the thought that goes free by itself, is the very thing which keeps you in prison. El pensamiento que se autolibera, el pensamiento que se va por sí mismo, es el mismo que te mantiene en la prisión. So when we meditate, we're staying present in the arising. Yeah? Oh, No? no. Again, this last part. No. So in the practice, we're staying present moment by moment. Entonces, en la práctica, nosotros estamos presentes momento a momento, not going after past thoughts, sin perseguir pensamientos del pasado, waiting expectantly for future thoughts, ni quedarnos esperando ansiosamente pensamientos del futuro, but just being present. sino simplemente estando presente. In this point, this infinite point of presence, everything is revealed and vanishes. En este punto infinito de la presencia, todo se revela y desaparece. This is the great completion of Dzogchen. Esta es la gran completación del Dzogchen. There is no past to go to. No hay pasado al que ir. And there is no future that has yet to come. Y no hay futuro que haya llegado ya. These are just deluding phantasms cooked up in our mind. Todo esto son más que fantasías de confusión que hemos creado en nuestra mente. All we actually have access to is this very moment. Todo a lo que tenemos acceso es este momento en concreto. And this moment is the smile of the Buddha. Y este momento es la sonrisa del Buda. The sky-like openness of the Buddha's Dharmakaya mind displays itself as the richness of the field of experience. La apertura, el resplandor del Dharmakaya, de la mente del Buda, se revela a sí misma como la riqueza de todas las diferentes manifestaciones. And within that, each moment arises fully formed and easily vanishing. Y dentro de ella, cada momento surge plenamente formado y se libera inmediatamente. This infinite open flow, which is always complete, Este flujo infinito que está siempre completo, is unavailed of or ignored by the ego, which is trapped in its own lockdown. está ocultado, está velado por el ego que siempre está encerrado en sí mismo. This fourth point of primordial Buddhahood indicates that there's nothing to be done. Este cuarto punto de budeidad primordial indica que no hay nada que hacer. If you were not already present as Buddha, how could you become Buddha? Si tú no estuvieses ya presente como Buda, ¿cómo te puedes llegar a ser un Buda? If you had to create your own enlightenment, Si tuvieses que crear tu propia iluminación, it would be a construct, sería una construcción. and all constructs are impermanent. Y todas las construcciones son impermanentes. It would fade away, Se desvanecería. and it would be no true liberation. Y entonces no habría una liberación verdadera.
The mind itself is free from the very beginning. La mente en sí es libre desde el mismo principio. This is hidden from us by our own speculative creativity. Y esto está oculto para nosotros por nuestra propia creatividad y We especulativa. We imagine rather than seeing. Nosotros imaginamos más que vemos. And to imagine means to link the energy potential of the mind with the content of thoughts, memories, and so on. Y imaginar significa ligar la energía potencial de la mente con todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones. And we imagine things we would like and want to have more of, and we imagine things we don't like and want to have less of. Y imaginamos cosas que nos gustan y queremos tener más, y imaginamos cosas que nos disgustan y queremos tener menos. And so we're always busy, always doing and making and improving. Y entonces siempre estamos ocupados y siempre haciendo y componiendo. But there's always more that could be done. Pero siempre hay más que hacer. The ego is a work in progress. El ego es un trabajo en marcha. There is no end to it. No tiene final. That's why there is no end to samsara for the ego. Por eso no hay un fin para el samsara, para el ego. But your own primordial Buddhahood has never been in samsara. Pero tu propia budeidad primordial nunca ha estado en el samsara. And it's immediately available if you go to it. Y está inmediatamente disponible si vas a ella. How do you go to it? ¿Y cómo vas a ella? By not going anywhere, Al no ir a ningún sitio. because it is here. Porque está aquí. That's why we just sit. Por eso es por lo que simplemente nos sentamos. We don't need to do any mudras or mantras or prayers. No tenemos que hacer mudras, ni mantras, ni oraciones. These are ways of working with energy, of making new kinds of patterns. Estas son maneras de trabajar con la energía, de construir nuevos patrones. But the mind itself is not a pattern. Pero la mente en sí no es un patrón. Just as the mirror has no pattern of its own. Lo mismo que el espejo no tiene un patrón por sí mismo, Although it's full of patterns. aunque está lleno de patrones. The mind is full of patterns. La mente está llena de patrones. That's just how it is. We know this. We're always thinking something. Es simplemente como es, nosotros lo sabemos, pero es que siempre estamos pensando algo. But we have to see the emptiness, which is the site of the display of the content of the mind. Pero tenemos que ver esa vacuidad, que es el lugar donde se despliega ese contenido de la mente. The radiance of the primordial Buddha is everything we encounter. El resplandor del Buda primordial es todo aquello que nos encontramos. Now, you might think, hey, I live in a city, Y tú puedes decir, yo vivo en una ciudad and the city is not so nice. y la ciudad no es tan agradable. You want to tell me that everything in the city is the Buddha? ¿Y tú quieres decirme que todo lo que hay en la ciudad es el Buda? This is the radiance of the Buddha? ¿Que esto es el resplandor del Buda? Well, I want to tell the Buddha, you should try harder. Entonces yo quiero decirle al Buda, oye, tú lo tienes que intentar con más ahínco. This is not as wonderful as I hoped it would be. Esto no es tan maravilloso como yo creía que iba a ser. If London is the mandala of all the Buddhas, then life is hard. Si Londres es el mandala de todos los Budas, pues vaya, la vida es dura. According to me, De acuerdo a mí, my frame of reference, mi patrón de referencia. I think this is good, I think that is bad. Yo pienso que eso está bien, yo pienso que aquello está mal. So this is where we can see how we make huge difficulties for ourselves. Y así es como yo creo, como nosotros podemos ver cómo creamos dificultad para nosotros.
I am the measure of all things. Yo soy el medidor de todas las cosas. I am the judge. Yo soy el juez. I decide the value of things. Yo decido el valor de las cosas. This is crazy. Esto es una locura. We are like a flower. Somos como una flor. Flower, blossoming, yeah. And the flower is in the field. Una flor que florece y la flor está en el campo. And the field is growing from the ground. Y el campo crece de la tierra. The flower is beautiful. La flor es hermosa, But it's not the master of the ground or the field. pero no es la maestra de la tierra ni del campo. So that's why again and again in the meditation, we simply relax and sit and the movement of all these constructive potentials, we allow them to move through without being activated. Y eso es porque una y otra vez en la meditación nosotros nos sentamos y permitimos que todos estos movimientos pues se activen y se desactiven. The ego is the builder, El ego es el constructor, the doer, the maker. el hacedor, el que fabrica las cosas. But actually everything is self-arising. Pero en realidad todo surge espontáneamente por sí mismo. The spontaneous interplay of all the factors of the field. De manera espontánea están todos los factores del campo. Therefore, we relax and we allow movement to move. Y entonces nos relajamos y permitimos que el movimiento se mueva. We don't need to decide what to do. No necesitamos decidir qué hacer, Because we will experience that emergence, how we come into the formative potential of our body will arise with the situation. porque podemos confiar que nuestra manifestación, nuestro surgimiento, se va a hacer de acuerdo con nuestro potencial, se va a formar de acuerdo con el campo, con el entorno. When you walk along the beach, how you walk depends on whether the sand is hard or soft. Cuando andas por la playa, la manera en la que andas depende de si la arena está dura o es blanda. And when you turn and you go into the sea, Y cuando te giras y entras al mar, your body is doing different things from walking. tu cuerpo hace cosas distintas para poder andar. You're working with the water. Estás trabajando con el agua. You're collaborating with the water. Estás colaborando con el agua. If when you come out of the water, you make the same gestures with your body as you made when you were swimming, you won't get very far on the sand. Porque si cuando estás saliendo del agua haces los mismos gestos que estabas haciendo cuando estabas nadando, pues no vas a ir muy lejos en la arena. In Buddhism, we always try to use very simple examples En budismo siempre intentamos utilizar ejemplos muy sencillos, because we make ourselves stupid by our own intelligence. porque nosotros nos hacemos estúpidos con nuestra propia inteligencia. We are experts at overcomplicating situations. Somos expertos en sobrecomplicar las situaciones. So, mind is inseparable or non-dual from everything that occurs. Entonces, la mente es no dual, es inseparable de todo aquello que sucede. In this inseparability, patterns arise moment by moment effortlessly. Y en esta inseparabilidad surgen patrones de manera continua y sin esfuerzo. None of these patterns, however they are, leaves any mark on the basic openness of the ground. Ninguno de estos patrones, sean como sean, dejan ningún tipo de marca sobre la base de la presencia. This inseparability of stillness and movement is the primordial Buddha who is present with us at this very moment.
Y esta inseparabilidad de la quietud y del movimiento es este Buda primordial que está con nosotros en este mismo momento. This is not a dogma for you to believe. Esto no es un dogma que tú tengas que creerte. It's a kind of pointing or indication of how you might get closer to the beautiful actuality of how you are. Es una indicación o es un señalar cómo puedes acercarte a Oh, a la belleza de cómo tú realmente eres. this is flowing all the time. Y esto está fluyendo todo el rato. You can't catch it, No and puedes, yet you are it. no puedes atraparlo y sin embargo tú eres eso. And although you are it, moment by moment, Y aunque tú eres eso, momento a momento, how James, I didn't get the last one. okay. Sorry. So, however it shows doesn't define how you are. Tal como te muestres, no define cómo tú eres. Because how you are is this unchanging trinity, Porque como tú eres es esta trinidad que no cambia. open, means Abierta, empty, vast like the sky, es decir, abierta, amplia como el cielo, clear, unobstructed revelation, clara, una revelación sin obstrucción, and precise, the absolute unique specificity of how you are moment by moment in the ever-changing patterning of body, speech, and mind. y precisa, la especificidad única de cómo tú te revelas en cada momento concreto a nivel de cuerpo, habla y mente. Actually, there's nothing much to be said. En realidad no hay mucho más que decir. So many things have been said, and there are many books on Buddhism. Muchas cosas se han dicho desde luego y hay muchos libros sobre budismo. And on our Simply Being website, you can find many words. Y en nuestra página web de Simply Being puedes encontrar muchas palabras. But the function of the words is to bring you to silence, Pero la función de las palabras es llevarte al silencio, because silence can integrate sound, porque el silencio puede integrar al sonido, but sound tends to expel silence. pero el sonido tiende a expulsar el silencio. So when the mind is silent, it has this like a night sky with bright stars and no moon. You get this infinite expansion. Y cuando la mente está en silencio, es como este cielo nocturno sin luna que está llena de estrellas y es como una expansión infinita. When we rest in this, there is nothing to be done. Cuando descansamos en esto, no hay nada que hacer. Then our work is over. Entonces nuestro trabajo ha terminado. The ego vanishes. El ego desaparece. It's not killed off. No se le mata, It's not destroyed. no se le destruye, It never existed. nunca existió. It's like a dream or a mirage or a rainbow. Es como un sueño o un espejismo o un arco iris. It's an entrancing appearance. Es una apariencia como si estuviésemos en un trance. And following this Fata Morgana, following this magical shape that arises, we go wandering here, wandering there. Y siguiendo esta apariencia mágica, nos encontramos vagando hacia aquí y hacia allá. But when we are silent and still, the energy which is hijacked into the construction of the ego self releases and relaxes and dissolves. Pero cuando estamos
en silencio y en quietud, la energía que está atrapada o que está dominada por el ego, pues se libera y puede fluir. And from this, we see, oh, everything is the radiance of the Buddha mind. Y entonces podemos darnos cuenta que todo es el resplandor de la mente del Buda. I am the radiance of the Buddha mind. Yo soy el resplandor de la mente del Buda. You can relate to the people who you know, you can go to work when that's possible, and so on. Puedes relacionarte con la gente que conoces, puedes ir a trabajar si eso es posible, todo eso. But this is like a dance of clouds in the sky or a dance of gusts of wind. Y es como una danza de nubes en el cielo o una danza de trozos de viento. Nothing is established. No se establece nada. Self-liberating. Se autolibera. And then you stay with the Buddha mind, whatever you're doing, walking or talking, sleeping, eating. Y entonces estás con tu mente búdica, hagas lo que hagas, ya sea andar, hablar, dormir o cualquier cosa. Okay, so we do a final sitting. Vale, Come pues to the end for today. Vamos a hacer una meditación final, que estamos llegando al final del día. Okay. Vale. So now we come towards an end. We will have some further meetings in a fortnight and then in a month and so on. You'll find the details on the website if you're interested. And what's been done today is recorded, and Pedro is going to tidy it up, and it'll be made available on the website. So I'd like to thank our translators, Juan and Milton, and to thank Zhao for his organizing. And thank you all for your attention. I'm very sad that I couldn't see you clearly. It's a bit lonely just talking to a plastic machine, but anyway, this is our luck. James, you can talk to us right now, and if you press gallery view, you can see everyone at the same time. I think that there's a popular demand of talking with you, so I'm going to release everyone's microphones. Okay, yes, hello. Anyone can talk. James, thank you, James. So amazing. James. Thank you. Estaba grabando porque han conseguido Find some way to get to each other. Thank you very much, James.